buenas noches y bienvenidos al Gat al Agua. Martes, ya estamos en directo en este programa en el que ya les digo que hoy vamos a abordar muchos y variados asuntos, todos de mucho interés. Comenzaremos con la última hora, que se han roto las negociaciones, atención, entre la policía, los sindicatos policiales y el Ministerio del Interior para esa reivindicación que venimos aquí contando y narrando en Intereconomía y en otros medios, evidentemente, pero aquí le hemos dedicado mucho tiempo y dedicación para la equiparación salarial, equiparar los sueldos de Policía, Guardia Civil con los cuerpos, digamos, autonómicos, Mossos, la Ertzaintza, pero sobre todo con los catalanes, digamos. Pues se han roto las negociaciones y enseguida, en los próximos minutos, tendremos conexión con el secretario general de uno de los sindicatos que ha estado hoy durante más de 11 horas reunido, sentado en las negociaciones y que finalmente se han levantado de la mesa esa noticia que saltaba en torno a las 8:30 de la tarde. Sobre el proceso independentista catalán también prestaremos mucha atención, nos iremos nuevamente hasta el Tribunal Supremo, ahí lo ven, ya que el secesionismo de alguna manera está estancado. Dos son las noticias principalmente. Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, ha comparecido ante el magistrado Llarena del Tribunal Supremo y ha dicho una vez más que, le cito textualmente, la declaración unilateral de independencia que no fue nada política ni jurídica, que fue simplemente simbólica. Efectivamente hubo un referéndum el 1 de octubre. También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico. El referéndum fue algo real. No me he tenido que retractar de nada, por tanto yo defiendo la idea de la soberanía de Cataluña, del derecho a decidir del pueblo catalán. Y atención, porque esta noche va a estar uno de los letrados de la acusación popular de Vox que ha interrogado a Artur Mas y nos va a explicar una noticia que no ha trascendido en los medios. Según Artur Mas, según lo que le ha contado al juez Llarena, desde el año 2010 o entre el año 2010 y 2016, cuando él fue presidente de la Generalitat, se creó un comité formado o integrado por 3 personas. Uno por parte de la Generalitat, que lo ven ahí, era Joan Ripoll. Otro designado por Mariano Rajoy, no ha revelado quién era el político designado por Mariano Rajoy. Otro por Alfredo Pérez Rubalcaba, es decir, por el Partido Socialista. Y el objetivo de ese comité, esa reunión a 3, era la celebración de un referéndum pactado con el Estado. Finalmente las negociaciones se rompieron y no hubo acuerdo, evidentemente, a tenor de lo que ha ocurrido y los sucesos posteriores. También hablaremos de Ana Gabriel, que es otra de las protagonistas del día. Como saben, hoy ha confirmado en una entrevista a una televisión suiza que no va a venir, que es la 6ª política catalana huida de la justicia. Durante tantos años se han saltado las leyes, han hecho lo que les ha dado la gana, han actuado al margen de la justicia y a la hora de rendir responsabilidades, rendir cuentas ante la justicia de nuestro país, deciden huir y refugiarse en Suiza. Pretende dar clases y seguir con su vida y, si no se lo permiten, pedir el asilo político. La escuchamos. La Guardia Civil me señala como una activista feroz, pero soy pacífica. Todo el gobierno está amenazado. El Estado español ha iniciado una caza de brujas contra maestros, policías, políticos e incluso simples electores. Grupos fascistas me han amenazado de muerte y el gobierno central no actúa para frenar la violencia de estos radicales. Bueno, esto es lo que decía. Hasta esta noche supuestamente no se emite la entrevista estrella, luego sí que verán algunos extractos que se han filtrado. Pero Ana Gabriel, una más de las que ha huido y no va a responder a la justicia española. Veremos qué es lo que va a hacer mañana el juez Llarena. También tendremos otro asunto interesante y no menos polémico. Por cierto, que nos va a visitar el presidente de Sociedad Civil Catalana, el nuevo José Rosiñol, va a estar aquí en directo para hablar, entre otras cosas, de la puesta en escena, la puesta a largo que pretende Sociedad Civil Catalana en el resto de España, con un acto que están preparando en marzo en Madrid, y también hablaremos de la educación en Cataluña, de la inmersión lingüística, del proceso. Gato muy interesante en lo que se refiere al desafío independentista. Hablaremos también de este señor que ven en sus pantallas, el rapero Valtònyc, que hoy ha sido finalmente por el Tribunal Supremo, va a ingresar en prisión una condena de 3 años y medio por delitos, atención, de injurias al rey, cito textualmente, de calumnias y de enaltecimiento del terrorismo, entre otras cosas por piezas musicales, por llamarlo de alguna manera, como estas. Amb l'educació no s'hi juga, no som marionetes, mallorquins i catalans, mai balears. Jorge Campos mereix una bomba de destrucció nuclear. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara el seu germanastre... Bueno, evidentemente toda la izquierda de nuestro país ha salido en tromba contra esta sentencia del Tribunal Supremo, que no hace sino confirmar la de la Audiencia Nacional, en la que, insisto, condena 3 años y medio de prisión a este rapero,
que durante tantos y tantos años ha escrito y ha rapeado sobre lo que le ha dado la gana. Volveremos a hablar sobre dónde están los límites de la libertad de expresión, sobre esos coqueteos con el terrorismo, con el enaltecimiento del terrorismo, con las injurias, con las calumnias. Desde luego es ejemplarizante y no va a quedar en balde. Eso ya lo verán. Pablo Iglesias decía lo siguiente. En Twitter, en la red social, atención, los corruptos esquiando y los raperos a la cárcel. España 2018. Y linkeaba la noticia que les estamos contando. Y por último, prestaremos atención a lo que este señor Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes, ha dicho en el Congreso de los Diputados. Ha estado más, digamos, locuaz que nunca, más suelto que nunca. Ha apuntado a todas partes, ha encendido el ventilador y desde luego se ha despachado a gusto contra una serie de personas. Vean. Yo espero que a veces en la soledad de la celda pienso en la justicia. Y también pienso que si hubiera justicia, si la hay, algún día usted me pedirá perdón por decir que estoy dentro de la parte de los corruptores. Pero yo no he corrompido a nadie. En todo caso, ya eran corruptos. Bueno, ha hablado de los presos, se ha comparado con Junqueras, con Iñaki Urdangarín, diciendo no entender las situaciones procesales de cada uno y de otro, y ha hablado, atención, sobre líderes del PP que a día de hoy están mandando, como la ministra de Defensa y su marido, como el ministro de Justicia. Interesantísimas las palabras de Álvaro Pérez el Bigote. Les presento ya sin más dilación a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros. Iván Espinosa Monteros, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, y a toda la audiencia. Gracias por estar aquí. Julio Lenar, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. Y Benjamín López, muy buenas. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Gracias a los 5 por estar en El Gato. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Como siempre, a través de las redes sociales, enviándonos sus WhatsApps al 67003 4543, 67003 4543. Si no, lo pueden hacer a través de la red social Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo o en nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, donde pueden vernos en directo, participar o mañana ver los mejores momentos del programa. Por último, tiempo ya de presentarles este fantástico vino que tenemos en plató. Es un Tulga de la denominación de origen de Toro del año 2016. Este vino lo pueden encontrar en las secciones especializadas de supermercados. Por ejemplo, Lidl. Nuestras enólogas lo han calificado de la siguiente manera. Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo, de nuevo con ustedes presentando La Bodega del Gato. Esta noche hablaremos y cataremos un vino de la denominación de origen Toro, elaborado en la bodega Pagos del Rey. Se trata de Tulga 2016. La bodega Pagos del Rey se encuentra a tan solo 6 kilómetros de la ciudad histórica de Toro, en la provincia de Zamora, y se creó en 1952, hasta que Félix Solís Avantis compró la bodega en 2008. Se llamaba Bajós, en honor al río del mismo nombre, aunque originariamente era conocido como Nuestra Señora de las Viñas. Además, Andrea, la bodega alberga desde el año 2014 el primer museo del vino de la región, por lo que también supone un reclamo de la cultura vitivinícola y un buen destino para hacer enoturismo, que tanto nos gusta. Pero ahora demos protagonismo a Tulga, un buen ejemplo de vino joven de Toro, elaborado exclusivamente con uvas de la variedad Tempranillo. Bueno, pues nada, pasemos a la cata. Tiene un color violáceo, unos tonos de juventud, vamos. Sí, sí, ya se notan los ribetes azulados, lo que tú dices. Añada 2016, es un vino muy jovencito, tiene una capa media. Para ser Toro tiene una capa más ligera que lo habitual, sí, porque normalmente los vinos de Toro suelen ser bastante más, con capas más altas. Sí. Y bueno, en nariz que... En nariz lo veo intenso, lo veo goloso. Mucha fruta. ¿No? Mucha fruta, característica de, bueno, además, sí. O sea, yo creo mucha frutita roja, mucha gominola. Es un vino para consumir ya, yo creo. A ver qué nos dice. Es un vino joven. Sí, es un vino joven. Al final, 1, 2, 3. La cata, bueno, sí. En boca es lo mismo que en la nariz. Es un vino muy goloso, fácil de beber, muy agradable. ¿Con volumen? Y no, muy fácil. Sí, muy fácil, se puede acompañar yo creo que con cualquier tipo de cosa y muy de barra también. Sí, ¿no? Como sí, es un vino al final de día a día. Sí, 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 sí.
Es un vino muy joven que además de que más que toro, en mi opinión, debería llamarse novillo, por esa juventud que desborda. Curioso, curioso y accesible, ya que puede encontrarse en la bodega de los supermercados Lidl. Bueno, pues oye, muy bien, eso lo tiene a mano mucha gente. Ya nos tenemos que marchar, pero antes recordemos el vino que acabamos de catar. Se trata de Tulga 2016, un vino joven de la bodega Pagos del Rey, de la denominación de origen toro. Y no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Bueno, muy rico este vino de la bodega Pagos del Rey. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Sí? ¿Lo habéis probado? Sí. Rico, ¿no? ¿A ti te ha gustado, Julio, no? Especialmente, sí. Muy bueno. Requeijo, Benjamín. Yo lo acabo de probar porque como siempre me pillas y no lo haya probado, o sea que sí, está rico. Viniendo de Zamora no podría ser un vino malo. Tiene que ser necesariamente bueno. Bueno, por cierto, que el Club de Amigos de Intereconomía organiza una cata vertical con degustación de jamón y quesos, ambos con denominación de origen, el próximo 27 de febrero. Ya no queda nada, así que para más información pueden llamar al teléfono que ven en sus pantallas, 91 616 24 64, y apuntarse a esta cata, insisto, con la presencia de Miguel Durán, que ya lo dijo, y también podrán charlar y conversar con él. Consejo de publicidad y estamos de vuelta. ¿Quieres mantenerte en forma sin renunciar a un snack sabroso? Con Crucox y Cruchips lo conseguirás. Sorprendentes, novedosos, apetecibles y llenos de virtudes nutricionales por su alto contenido en proteínas de calidad. Así son los nuevos aperitivos Crucox y Cruchips Light. Su composición los hacen ideales para la recuperación muscular durante y después del ejercicio. Crucox es un snack cárnico de cecina deshidratada, muy sabrosa, y Cruchips Light son unas láminas crujientes de vacuno deshidratadas. Inspirados en la tendencia del beef jerky, son una forma novedosa de disfrutar de un apetitoso aperitivo con efecto saciante y bajo aporte calórico. Especialmente indicados para los deportistas y para los que se preocupan por mantener una vida sana, Crucox y Cruchips Light son también ideales como complemento o aderezo alimenticio. 100% vacuno y con una elaboración tradicional. Incorpora Crucox y Cruchips Light a tu dieta. No te arrepentirás y tu cuerpo lo agradecerá. Más información en crucox.es. 10 y 13 de la noche, aquí seguimos en el Gata al Agua, en directo. Como la actualidad manda, si les parece, vamos a abordar la noticia de última hora que se producía pasadas esas 8:30 de la noche, cuando los sindicatos policiales se levantaban de la mesa de negociación de la equiparación salarial. Saben que desde las últimas semanas, meses, se venía hablando, se ha, digamos, potenciado o acelerado esas negociaciones en las últimas semanas para equiparar lo que cobra un policía nacional, un guardia civil, con los cuerpos autonómicos, como por ejemplo los Mossos d'Esquadra. Conectamos con nuestra reacción. Fátima García Marzano, cuéntanos detalles, qué es lo que ha ocurrido, por qué se han roto esas negociaciones. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, los portavoces de los sindicatos, tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil, han decidido levantarse de la mesa de negociación justo hoy, que era la cuarta reunión con el Ministerio del Interior, y justo hoy, que era la fecha límite para firmar este acuerdo final. El motivo, dicen en este comunicado que han mandado los medios de comunicación, es que al principio Juan Ignacio Zoido, el ministro de Interior, había decidido inyectar o dedicar 1.500 millones de euros para la equiparación salarial. Cuando hoy se han sentado a la mesa de negociación, ha resultado que en el acuerdo solo venían reflejados 500 millones de euros para los próximos 3 años, algo que han tomado de tomadura de pelo. ¿Y qué más han dicho? Bueno, pues como lo estamos viendo en pantalla en el comunicado, hoy se ha demostrado una sospecha que todos teníamos ya: no sabían cómo vestir su mentira. Fin de las negociaciones, nos levantamos de la mesa, que el Partido Popular jamás ha apostado por nosotros, que lo único que les importa es la foto con el resultado de nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Fátima. Durísimo este comunicado de los sindicatos, de las asociaciones policiales. En los próximos segundos vamos a intentar tener conexión con el secretario general de la Unión Federal de Policías. Se llama Víctor Duque, ya le saludamos. No tenemos a Víctor Duque. Bueno, ya lo han dicho, ya lo han visto, ¿eh? La cuarta reunión, se han levantado de la mesa. Zoido dice que les ha tomado el pelo, que les ha mentido, que les ha ofrecido una miseria y que desde luego se han levantado. Y a partir de mañana, ¿qué? Movilizaciones. Requeijo, ¿qué te parece? Bueno, sobre todo sorprende el tono del comunicado. Yo lo he leído y bueno, he podido hablar con algunos
protagonistas de esta negociación. Me sorprende el tono porque me da la sensación de que es una barrera, ¿no?, que ponen. Me da la sensación de que va a ser difícil que esto sea un punto y seguido, sino que probablemente sea un punto y final. Y además intuyo que lo que va a intentar el Ministerio del Interior es vender una estrategia a más largo plazo en la que se incluyen otra serie de cosas. Creo que dentro del Ministerio del Interior se ha impuesto esa opción que consistía en incluir la equiparación salarial dentro de un programa bastante más amplio que afectaba también a infraestructuras y mejora de otra serie de cosas. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil no están por eso, están por que les reconozcan una equiparación salarial con dos cuerpos autonómicos, en concreto los Mossos y la Ertzaintza, con los que se sienten desfavorecidos. Pero yo creo que el tono probablemente es duro porque ellos venían intuyendo que les iban a engañar. Y en todo el proceso, en las conversaciones que iban teniendo con el gobierno, les iban diciendo, oye, pero luego no nos engañéis, no, tal, no os preocupéis, que esto lo que decimos es lo que va a llegar. Y cuando llega el momento de la verdad, pues se han encontrado con que la subida pues es insustancial y no es nada parecido a lo que venían hablando durante todo ese tiempo. De ahí yo creo la dureza del tono. Es un cuerpo además que, digamos que esta es una reivindicación que está cobrando una fuerza insólita. La capacidad de movilización que están demostrando Jusapol y los demás que están organizando estas negociaciones es realmente... No, yo no recuerdo nada parecido en Guardia Civil y Policía Nacional. Es más, no recuerdo nunca que los dos hayan ido juntos a una mesa de negociación. Por lo tanto, yo creo que se vienen por delante unas cuantas semanas o meses en los que va a haber aún más reivindicaciones y aún más duras. Y en este sentido, a mí me resulta sorprendente que el Partido Popular, que en teoría, como partido de centro-derecha o vamos a decir conservador, debería estar por la ley y el orden y por regular y defender precisamente aquellos cuerpos que más se sacrifican por el conjunto de la nación, aquellos cuerpos que han demostrado más lealtad con la patria. Y tenemos unos ejemplos recentísimos de lo que ha pasado con unos cuerpos y otros desde otoño hasta aquí en el caso de Cataluña. Que no sean capaces, incluso ya ellos directamente, de liderar este tema y de poner más dinero encima de la mesa, aunque fuera como un reclamo electoral, aunque fuera como un guiño a su electorado, no digamos como lo que debería ser, que es el reconocimiento a las personas que más y mejor defienden España. Ese es el motivo por el que habría que subirles el sueldo y equipararles con otros que han demostrado ser en muchas ocasiones verdaderos traidores a la nación. Pero aunque solo fuera por motivos electorales, me resulta sorprendente que el Partido Popular no haya sido capaz de tomar esta bandera. Sí lo ha hecho algún otro partido como Ciudadanos, que nunca estuvo en estas posiciones y que cuando ha visto que esto arrastraba cierta cantidad de votos y que tenía cierta importancia, se ha apuntado. Bien, no me gusta cómo lo ha hecho, pero me parece bien que defienda esto. Por supuesto, Vox hasta hoy desde el principio, y algunos otros. Pero me parece sorprendente que el PP no vea que esto es un tema fundamental, esencial, troncal, a lo que en su día fue su ideología. Claro, es un partido que se ha desideologizado tanto que ya cuesta reconocerlo. Pero me sigue sorprendiendo que no sean capaces de ver en esto, aunque solo fuera una oportunidad electoral. Permite, Iván, porque ahora recuperamos esa conexión con Víctor Duque, que es el secretario general de la Unión Federal de Policía. Señor Duque, buenas noches. Mónica, están conectando con Víctor Duque, ¿eh? Te podría decir, para tu tranquilidad, ¿Víctor? es el móvil, pero no, desengáñate, es el fijo. Hola, creo que no es Víctor. Señor Calleja. Antonio Calleja, señor Calleja, buenas noches. Antonio Calleja, el portavoz de la Unidad de Acción de Sindicatos Policiales. Buenas noches. Señor Calleja, disculpe el malentendido. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos leído el comunicado, es durísimo. Cuarta reunión, se han levantado las mesas, cito textualmente, Zoido nos ha tomado el pelo, mentían, una miseria inaceptable es lo que nos ofrecían. Bueno, pues básicamente lo que plasmamos en la circular a la que usted hace referencia. Después de todo el día reunidos, la oferta ha quedado limitada a 500 millones de euros en 3 años, 200 millones este primer año, 100 el año 2019 y 200 en el 2020. De todas inasumible, toda vez que es un tercio de lo que sindicatos policiales y asociaciones pedíamos, que no era otra cosa que 1.500 millones en 3 años para acercarnos, equipararnos a los salarios del Cuerpo de Mossos de Escuadra. Entonces vamos a ver, señor Calleja, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque si bien es cierto que después de Navidad incluso el ministro anunció que iba a haber equiparación, que se iba a cumplir, que ya iba a ser en los próximos presupuestos, exigencia electoral de Ciudadanos, parecía que ya estaba todo hecho. ¿Se olían ustedes, se veían venir que esto podía ocurrir? Para nada. Nosotros estábamos confiados y convencidos de que iba a haber una buena
propuesta, y lo que nos hemos encontrado hoy, después de mucho marear la perdiz, porque esa es la expresión que hay que utilizar, porque hemos estado todo el día mareando la perdiz, pues al final lo que nos hemos encontrado ha sido esta oferta ridícula y vergonzosa. Ahora qué, señor Calleja, a partir de mañana, entiendo ya que ya se han levantado la mesa de negociación, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tienen pensado, planificado? Las negociaciones por nuestra parte se dan como rotas, y a partir de mañana tanto sindicatos policiales como asociaciones empezaremos a mantener una serie de reuniones y evidentemente adoptaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para seguir reivindicando algo que consideramos más que justo, que no es otra cosa que se nos equipare con las fuerzas autonómicas policiales. Evidentemente, y lo quiero dejar bien claro, ninguna de las medidas que adoptemos para nada van a afectar y a perjudicar a los ciudadanos. Nosotros vamos a reivindicar lo que nosotros consideramos como justos, pero evidentemente la opinión pública, los ciudadanos no tienen ninguna culpa de que el ministro, en boca del secretario de Estado, incumpla la promesa. Señor Calleja, ¿por qué? Es decir, ¿qué motivos les han dado para incumplir esa promesa, para no llegar a lo que habían pactado, se había anunciado a bombo y platillo, y para que ustedes lleguen a calificar como miseria? ¿Qué motivos les han dado? ¿Por qué este cambio? Bueno, eso se lo tendrán que explicar ellos. Nosotros le podemos decir cuál ha sido la propuesta. Ellos la intentarán disfrazar con muchas cosas, pero la realidad es que la oferta es pírrica si tenemos en cuenta lo que solicitábamos tanto sindicatos como asociaciones. Hemos visto ya por ahí que anda circulando un comunicado del Ministerio de Secretaría de Estado en el que cifran la oferta en algo así como 6.000 millones de euros o algo parecido. Mire, lo pueden vender de muchas formas. Cuando ofrecen medios materiales, cuando ofrecen infraestructuras, eso no es objeto de una negociación. Eso es un deber y una obligación que tiene en este caso el Ministerio del Interior con sus policías y con sus guardias civiles. Nos tienen que dotar de los medios y de las instalaciones dignas para poder realizar nuestro trabajo. Señor Calleja, entiendo que la palabra, no sé si es decepción, no sé cómo están sus compañeros. Bueno, a ver, evidentemente se mezcla la decepción, la rabia, la impotencia y el no entender nada, porque, como le he dicho al principio, teníamos una convicción de que esto iba a llegar a buen puerto. El ministro del Interior con nosotros el día 16 de enero en el pleno del Consejo de Policía se comprometió a ese gasto público de máximos, ¿verdad? Que hablo de máximos de 1.500 millones de euros, pero claro, de esa oferta o de esa propuesta del 16 de enero a lo que nos han ofrecido hoy, pues evidentemente hay mucha diferencia. José Antonio Calleja, de la Unidad de Acción de los Sindicatos de la Policía, muchísimas gracias por haber atendido en un día tan importante a las cámaras del Gatalagua y buenas noches. Muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Bueno, ya lo habéis visto, decepción brutal. Por cierto, Requeijo, tenemos ese comunicado que decía Calleja, sí, que está difundiendo Interior. Es un mensaje en fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad que va un poco en la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que dicen es 6.000 millones de euros en los próximos 6 años, es decir, ya amplían el plazo que se había contemplado en un primer momento, que eran 3 años, 1.500 millones de euros a razón de 500 millones al año, solamente centrado en la equiparación salarial. Lo que la Secretaría de Estado de Seguridad está transmitiendo es que además de ese incremento salarial, que sería de 6.000 euros al año para guardias civiles y 4.800 para Policía Nacional, luego añade una serie de partidas que van destinadas a lo que son las infraestructuras. Es un poco lo que planteábamos al principio. Está muy bien que la policía se refuerce, que compre coches y que haga edificios nuevos y arregle comisarías, faltaría más, pero es que no es esto lo que se estaba barajando. Es decir, a un policía, a un Z de Segovia, por decir un sitio, de Albacete o de Barcelona, ¿qué más le da que compren una flota nueva de coches? Lo que quiere es ver una equiparación salarial con respecto como decimos a... en Cataluña, sería una masa más
más interesante, pero sobre todo la equiparación salarial, que es lo importante. Xavi. Sí, yo creo que es una pena porque habían conseguido los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil que los ciudadanos les apoyáramos y les seguimos apoyando. El lío de los Mossos nos ha hecho ver la tremenda injusticia salarial a la que están sometidos y estamos con ellos, ¿eh? Y eso se vio claro en algunas de las manifestaciones que protagonizaron y ahora es un problema porque hemos visto cómo se malarreglan las cosas, como cuando se negocia con dudosa buena fe, se hace llegar a estos sindicatos pues una propuesta que ellos aceptan de buen grado, sin alaracas. Yo creo que no es verdad lo que decía el portavoz policial. Desde el minuto cero han estado desconfiando de ese acuerdo, no se lo creían. Les parecía que eso iba a ser de alguna manera recortado, frustrado o retorcido. Pero me gustaría que reflexionáramos todos, y seguramente el que hace los presupuestos generales del Estado más que nosotros, sobre la situación en la que se encuentra tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional en algunos lugares de España. Hay dos hechos que han tenido lugar en la misma provincia, en Cádiz, que vienen a reflejar lo que pasa en algunos lugares y cómo hay pocos policías, tienen pocos medios y están tomadas las medidas para garantizar la seguridad de zonas estratégicas por las que sabemos que pasa toda la droga hacia Europa, pues de muy mala manera. Un día hay un narcotraficante detenido que con custodia policial va a un centro de salud y de ahí lo sacan con navajas, palos y no sé qué otras armas, sus compinches de la banda, y no le han conseguido encontrar todavía, pero es que 3 días después en las costas de Cádiz se llevan una lancha de 12 metros con sus ruedines, se la llevan de un depósito policial. O sea, vamos a ver, Zoido, esto, ¿cómo es eso? Los alcaldes, la propia presidenta de Andalucía, los sindicatos policiales, la Guardia Civil están diciendo, oiga, ahí hay que aplicar más medios. La verdad es que hay lugares en los que la policía está haciendo un papel muy brillante, la Guardia Civil igual, pero no tienen ese interés por parte de quien dirige el presupuesto público para que tengan los medios con los que puedan hacer frente a problemas muy reales que afectan pues, a la línea de la Concepción, a Algeciras, a tantos lugares. Eso no puede seguir siendo así y no tiene nada que ver. La negociación salarial no se puede ahora descubrir que falta medios. Eso no cabe. Un consejo brevísimo y regresamos. Falta Benjamín, Julio por opinar y muchísimos más asuntos en el Gato Consejo y estamos de vuelta. ¿Necesitas una página web? Hit te ofrece la solución que estabas buscando, totalmente personalizada. Blogs, páginas corporativas, tiendas online, periódicos digitales, lo que quieras. Hit es la plataforma donde comenzar tu proyecto en tan solo 5 clics. Así de fácil. Y si solo tienes tiempo para tu negocio, no te preocupes. Hit se encarga de diseñar y poner en marcha tu web. Visita hitsoluciones.es o llama al 91 005 94 74 y pide presupuesto sin compromiso. Bueno, 10:32 de la noche, aquí seguimos. Rotas las negociaciones entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de la policía para esa equiparación salarial. Durísimo el comunicado de los sindicatos policiales, donde dicen que se les ha mentido, donde aseguran que Zoido les ha tomado el pelo, que les ha ofrecido una miseria inaceptable. Y la opinión que estábamos aquí debatiendo en el Gato era sobre si de alguna manera los sindicatos policiales ya se olían que esto podía ocurrir. ¿Cómo queda el Partido Popular ante este fracaso de las negociaciones y esta equiparación salarial que desde todo lo que ocurrió con el referéndum independentista en Cataluña era, me atrevería a decir, un auténtico clamor social y hoy una baza electoral de Ciudadanos que Ciudadanos dijo o equiparación o no hay presupuestos? Yo es que, no sé, aquí hay algo en esta historia que no me cuadra, ¿no? Y que a lo mejor se debe simplemente a la torpeza del ministro del Interior, en este caso, ¿no? Pero ¿cómo es posible que hasta hace 3 días esté diciendo una cosa y hoy haga lo contrario sin esperar que ocurriera, pues diríamos, un vuelco en contra suyo de la opinión pública? Es que no me lo explico, porque bueno, al final las mentiras, si es que es una mentira, por eso digo que hay algo que no me cuadra, ¿no? Probablemente en una negociación, pues hombre, escuchar una parte solo no te da un panorama real al 100%, habría que escuchar también bien lo que tenga que decir el Ministerio. Aún así, parece evidente lo que están contando los de los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, ¿no? Y que hay efectivamente una falta a la palabra dada, ¿no? Y si eso es así, es que, insisto, es una torpeza de un grado tremendo, ¿no? Porque, bueno, podrías haber intentado ir rebajando el suflé de las expectativas, ¿no?, que se habían creado en torno al ofrecimiento. Pero claro, dejarlo
el soufflé en su esplendor para de repente pegarle un hachazo, ¿no? A todas las expectativas, pues lógicamente va a traer una contestación de la opinión pública. Por lo tanto, como mínimo, si esto es tal y como lo están contando los sindicatos, es una torpeza de un grado superlativo del ministro del Interior, no lo entiendo. Porque claro, si todo lo que tiene que decir el Ministerio, no, es que son 6.000 millones porque vamos a invertir en renovar la flota de coches, que como bien decía este representante sindical que hemos escuchado, hombre, es que reponer coches que estén dañados, o comprar chalecos antibalas, o nuevas armas, o renovar un cuartel, es que eso no tiene nada que ver con la remuneración que recibe un policía o un guardia civil, sino que es un mínimo exigible, no ya de un policía o un guardia civil, sino de cualquier trabajador que desempeña un empleo y más para el Estado, ¿no? Que se le dote de las herramientas para ejercer su trabajo. Eso, por supuesto, está fuera de cualquier negociación. Eso se da por supuesto que tiene que estar al día en equipación y en medios, ¿no?, para ejercer su trabajo. Por lo tanto, yo es que, no sé, a mí, yo insisto, Te cuesta creerlo, sí. No me cuadra algo y viendo las cifras, sobre todo. Esta historia. Julio. A ver, a mí no me cuesta tanto creerlo. Quiero decir, al final, los que nos hemos movido dentro del Congreso y hemos visto cómo se hacen los presupuestos, tú tienes una serie de dinero en general y para dotarlo para una partida tienes que quitarlo de otra. Entonces, el ministro, a priori, y su departamento se pasó de frenada prometiendo una serie de cuestiones que no estaban en disposición de poder cumplir. Y ahora se dan cuenta de golpe de que ese dinero no lo tienen y que no pueden cumplir con la palabra dada. Ahí lo escamotean, es torpeza absoluta, es torpeza absoluta. Te das cuenta de repente. Lo escamotean con otra de las demandas históricas por parte de la policía y de la Guardia Civil, que es los medios. Porque llevamos oyendo que la Policía Nacional y la Guardia Civil lleva pidiendo chalecos antibalas, o lleva pidiendo armas para los coches, o lleva pidiendo coches y mantenimiento, o reformar las comisarías, que algunas de ellas aquí en Madrid, si habéis pasado por ellas, están que se caen a trozos. Trabajan completamente hacinados, es una cosa vergonzosa. Lo cogen y lo juntan para, de alguna manera, lanzar una especie de comunicado en el que es la policía que en un momento dado se ha puesto chula y dice que no va a seguir pactando con nosotros y no va a tragar con lo que nosotros le estamos dando encima, que le estamos haciendo las infraestructuras nuevas y le estamos tratando de otras cosas, ¿no? Es decir, que lo único que están mirando es por su dinero y por su sueldo. Hombre, pues faltaría más. Es decir, cuando llevas años, pero años, viendo como aquellas comunidades autónomas en las que las competencias han sido delegadas y tienen una policía autonómica van inflando los sueldos y tú te estás quedando atrás, teniendo que asumir en algunas ocasiones trabajos o acciones que deberían hacer ellos pero que no hacen por desidia o por dejación de funciones, pues obviamente te soliviantas y obviamente pides que quieres una equiparación. Es decir, cuando tú estás haciendo la función de la policía autonómica porque la policía autonómica, por la cuestión que sea, ha decidido no cumplirla o no puede hacerla, pues obviamente tú dices, oye, si tengo que hacer tu trabajo, por lo menos que tenga que cobrar lo mismo. Yo creo que es absolutamente lógico. Yo creo que has tocado una cosa clave, Julio, que es no solo equiparación porque al mismo trabajo, mismo sueldo. Es que hacen mucho más trabajo que las policías autonómicas. El suyo y el es que no que les tienen más corresponde. movilidad geográfica, como se ha demostrado con el desplazamiento durante meses de policías de toda España que han tenido que ir a Cataluña. Es que tienen una capacidad de sacrificio muy superior, como se ha demostrado en Cataluña. Es que en el caso de los guardias civiles, en su condición de militares, tienen un plus de disciplina que también se debería remunerar y se debería apreciar de alguna manera. Es decir, yo creo que incluso se equivocan cuando hablan de mismo sueldo, misma remuneración por el mismo trabajo. Es que ellos trabajan más, tienen más responsabilidad, tienen que entregarse más y se entregan más a la nación y cobran menos. Es decir, que no es equiparación, es que deberían cobrar incluso más. La equiparación es lo de menos. Última reflexión de Requeijo. Un apunte muy rápido. Decía antes Horcajo, habían conseguido que la gente estuviese a su favor en esta causa, la de los policías. Me gustaría recordar que esto no es nuevo y que durante muchos años, cuando fue la crisis, tanto policías como guardias civiles aparcaron esta reivindicación siendo conscientes de que el país estaba pasándolo mal. Si ahora tenemos un gobierno que todos los días nos está diciendo lo maravillosa que es la recuperación, que se note en gente que lo merece. Cambiamos de asunto, si les parece. Saludamos ya a Diego Sánchez de la Cruz, nuestro economista de cabecera, por llamarlo de alguna manera. Diego, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de ese nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, al que ya les aviso que, por ejemplo, Xavier Horcajo es muy conocedor de lo que ha sido el currículum de Luis de Guindos, sobre si está preparado o no para el puesto. No sé si Horcajo comparte lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no está preparado y que no tiene el currículum necesario.
enseguida escucharemos a Sánchez, pero sí que me gustaría escuchar a Luis de Guindos, que hoy le han preguntado sobre el balance, el bagaje que hace de estos 7 años que ha estado al frente de la cartera de Economía, los mejores y peores recuerdos que guarda, y luego los retos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Hemos pasado momentos difíciles a principios del año 12. Hoy yo creo que son mejores. Mi sucesor o sucesora, que no sé quién es, que vendrá y dará la próxima rueda de prensa, pues creo que va a tener un entorno bastante mejor, bastante más tranquilo. Bueno, Diego, vamos a ver. ¿Qué le ha costado a España, si es que le ha costado algo, el hecho de que finalmente los ministros de Finanzas, el Eurogrupo, etcétera, etcétera, haya elegido a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo? Bueno, por un lado nos ha costado el sellar de nuestro apoyo al candidato alemán para el Banco Central Europeo, que es Schweitzman, y que va a ser el reemplazo de Draghi. Y por otro lado, no es que nos haya costado, es que es lo que hemos pagado. Años de irrelevancia en Bruselas, pues obviamente llega un punto en el cual la situación en España ha mejorado, y casi por una cuestión de cuota, porque ahora mismo hay una franca infrarrepresentación que viene de muy atrás, porque en los años de Aznar la verdad es que España sí que tenía a gente importante, algunos eran socialistas, de hecho, ahí está el caso de Joaquín Almunia. Hubo ese consenso y esa fraternidad política por el candidato español que no ha existido en este caso. Y entonces, pues como digo, pues los años de la última década ha sido de prácticamente inexistencia de España en los cargos de máxima relevancia. Tampoco hay que darse muchísimos golpes en el pecho, es decir, no es el vicepresidente del Banco Central Europeo, es uno de los distintos vicepresidentes del Banco Central Europeo, pero bueno, es una buena noticia desde ese punto de vista, y más que un pago, un cambio de favores ahora, que entre otras cosas lo que sí hacemos es comprometer nuestro apoyo al candidato alemán que va a reemplazar a Draghi. Sobre todo es un poco más bien la compensación de tantos y tantos fracasos para la diplomacia española en Europa. Uno de ellos protagonizado por el ministro de Guindos, que no pudo hacerse con la presidencia del Eurogrupo, a pesar de que el liderazgo del ya expresidente del Eurogrupo, reemplazado por Centeno, por el portugués, Jeroen Dijsselbloem, ese señor que decía que aquí en España nos lo gastamos todo en mujeres y en alcohol, pues ha hecho un periplo desastroso al frente del Eurogrupo, como acredita el fracaso de toda su mediación con Grecia y sus múltiples meteduras de pata. Vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿esto a España le va a superar en algo tener a un español? Lo tuvimos hasta el año 2012, era de Páramo, ¿no? Páramo, sí, que está en el BBVA otra vez. Que ahora está en el BBV. Hemos tenido estos 6 años sin representación. ¿Qué le va a suponer a España? No sé si a nivel de influencia o si va a influir algo a la hora de dictar la política monetaria o no. Bueno, en el juego de política monetaria sí que es cierto que la onda en la que está de Guindos es la de no subir tanto los tipos de interés y mantener un poquito el gas de la risa que tenemos ahora mismo, son los tipos cercanos a cero, incluso negativos, ¿no? Que es esa cosa tan graciosa que ahora parece que la celebramos y la llamamos vientos de cola, pero cuando vengan mal dadas nos vamos a acordar de los tipos bajos, que efectivamente son los que ceban distorsiones con las que estamos viendo con la deuda. Entonces ya nos acordaremos de eso, pero me parece que hace falta algunos años para que nos demos cuenta del impacto negativo que tiene. De momento lo que va a hacer de Guindos es defender que se mantengan las ayudas del Banco Central Europeo en el plano monetario, tipos bajos, frente a la doctrina alemana, que será de tipos más altos. Ya digo que es paradójico, porque Alemania nos ha dado el apoyo a cambio de que luego le demos el voto a su candidato, pero ahí de Guindos el papel que va a hacer es un poco más remando a favor de los países que están por un Banco Central Europeo un poco más activista, que por cierto se contradice un poco con el discurso que tenía antes de Guindos, pero él mismo ha reconocido en esta crisis que ha cambiado un poco de ideas o que ha evolucionado. Es lo que ese es el problema. Que Guindos es un tipo que está en terreno de nadie en Europa. En Europa hay dos familias políticas, ideológicas, la socialdemócrata y la liberal. No saben dónde ubicarlo porque no saben lo que piensa y porque no es un policy maker, no es un gobernador, no es un tío que esté acostumbrado a darle a las espitas de la alquimia para ver si tenemos que tener unos tipos así o así. Y ahora está pues destinado a sentarse al lado, el papel del vicepresidente primero es sentarse al lado del presidente en las ruedas de prensa, no decir ni mu. Así ha venido siendo y así va a seguir siendo, sea que venga el alemán, que va a imponer una política de tipos distinta completamente a la de Draghi, que ahí está el interés de Alemania en poner a uno que esté a favor de lo que le digamos, o sea lo que sea, es que es igual. Él consiguió 8 años ahora un salario extraordinario
más de 300.000 pavos libres de impuestos, un paquete social impresionante, un despacho de morirte, en un edificio alucinante. Y ahí se va a su retiro y lo peor es que se asienta la idea de que no es el mejor el que ha llegado a ese cargo, y eso es Europa. Así construimos Europa. ¿Por qué no es el mejor, Xavi? ¿Por qué crees que el titular...? No, yo te digo, déjame explicar a la audiencia que todo el mundo, desde evidentemente sectores del PP, le venden como el ministro del segundo milagro económico del PP, el de la recuperación, el de la salida de la crisis que nos dejó Zapatero, pero claro, hay voces, en este caso la tuya, que la has escrito además, y luego también tenemos a Pedro Sánchez, que dice que desde luego no tiene los méritos suficientes para ocupar ese puesto. Hay otros que tienen más méritos, es evidente, y que han sido elegidos preferentemente por el Parlamento Europeo, no es una opinión mía. Está el candidato irlandés, que es gobernador del banco de su país, que solucionó una crisis financiera, tú te acordarás, en menos de 5 años. Eso sí que fue un problema y lo arregló de cine. Y hombre, que este es el del milagro de la economía española. Vamos a ver. El milagro de la economía española se sostiene sobre algunos pilares, que son los impuestos que pagamos los españoles. Ese es el verdadero milagro, no Guindos. Eso más que un pilar es una losa. Eso es una losa apilarada. Y luego está la señora Merkel, que le hizo el gran favor de decir, ¿cuánto necesitas? 100.000, machote, venga, apuntala a los bancos que se caen. Y la deuda. Y la deuda que son impuestos de los españoles para el futuro. Eso es lo que nadie sabe hacer. Hay una cuestión... Y luego está el Tito Draghi, que sin el Tito Draghi ni milagro ni puñetas. Vamos a ver de qué estamos hablando. San Mario, claro, así, vamos... ¿Qué reformas estructurales? ¿Qué ha hecho para acometer la deuda, para acometer el déficit, para reducir el sector público, para orientar la economía española hacia un saludable equilibrio de cuentas públicas? Nada, por eso no tiene familia, porque no saben si sube, baja o contrarrelojea. Bien, pero ni Moscovici lo sabe, ni Draghi lo sabe, se lleva muy mal con ambos. Javier, pero como sabes muy bien, por un lado está el prestigio que él tiene ahora mismo en la esfera europea. Ese relato que estamos planteando de que el milagro económico español pueda estar ligado o no a su figura, es un relato que nadie se plantea en las grandes esferas del periodismo financiero. A Luis de Guindos, de hecho, lo que le ha validado dentro del Ejecutivo es un rol más que de ministro, porque aquí no le hemos visto ejercer ni la mitad de lo que le hemos visto en Bruselas. Él ha sido el embajador económico de este gobierno y ha conseguido un prestigio fuera de nuestro país, que efectivamente hemos visto que hay ruido político alrededor de su nombramiento, eso es innegable, pero el hecho de que Luis de Guindos fuera de España está considerado como el artífice de la recuperación española, es que no hay más que hablar, coger el Financial Times y el Wall Street Journal de esta semana y ese relato ha calado fuera, y al final muchas veces la percepción termina siendo la realidad. ¿Porque ha llovido del cielo? No, a lo mejor aquí no le juzgamos bien. Claro, no, es que es importante también. Y sobre todo es importante, yo creo, valorar una cosa, que es que a veces perdemos de vista, que es el candidato español. Que claro, decía Orcajo, no es el mejor, el irlandés era mucho mejor candidato. Bueno, pues entonces, igual... Lo dice el Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué Parlamento Europeo? La mayoría. Una comisión, ¿no? Una comisión en concreto, sí, manejada, una comisión manejada en la que incluso españoles han votado en contra de él, porque es que aquí tenemos este problema. En España tenemos este problema, que es que nos gusta tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. No es el mejor candidato, es el irlandés, vale, te doy el beneficio de la duda. El irlandés era mucho mejor. ¿Qué tenía que haber hecho Rajoy? ¿Apoyar al candidato irlandés? Es que no sé, me parece todo esto un disparate, me parece... Pues si es para una institución europea y es para vicepresidente de la primera... ¿Qué es lo que hace cualquier país sensato? Apoyar al candidato de otro país, ¿no?, en vez de apoyar al suyo propio. Es que me parece de verdad... me parece que es caer casi en el surrealismo, ¿no? En el surrealismo. Benjamín, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay que apoyar al candidato de tu país. Yo creo que será mejor que haya un español en un puesto importante en la Unión Europea, que sea un portugués, un irlandés o un belga. También en España los hay mejores que Guindos, ¿eh? No puede ser, pero bueno, el que decide es no solo creo que hay que apoyar, en este caso, a quién quiere enviar allí. Creo que hay que apoyar al candidato español, y además creo, a diferencia de lo que decía Pedro Sánchez, que sí es una persona suficientemente cualificada para este trabajo. Por cierto, el que no está cualificado para su trabajo es Pedro Sánchez. Ese sí que no está cualificado en absoluto, ¿eh? Y mucho menos para cualificar a los demás. Pero bueno, que el señor Guindos está cualificado para este trabajo no cabe ninguna duda. Que hay que apoyar al candidato español también. Pero claro, esto te deja con una sensación de pena, ¿no? Y la pena es una palabra que ha dicho Diego, que es cuota. Es decir, que al final una persona que está cualificada, que todos podríamos haber apoyado y que apoyaremos moralmente, no es que resida en esta mesa la responsabilidad de nombrar, pero que apoyamos, que al final sea un candidato de cuota, pues eso es lo que desmonta la propia relevancia del sistema. Es decir, cuando la gente se nombra por cuota, por ser el español, por ser la mujer, por ser el gay, por ser el minusválido, por ser el de la raza distinta, entonces... Pero eso, Iván, es explicable a Guindos y a cualquier otro. Naturalmente. Claro. No estoy haciendo una crítica a Guindos. Entonces no vamos a rasgar las vestiduras cuando le toca al español. Que está cualificado y que me alegro de que sea un español.
y un español que está cualificado. Sí, es una crítica a la Unión Europea. Es una crítica al sistema. Que yo puedo estar de acuerdo con eso, pero sea de cuotas por país, de cuotas por raza, de cuotas por religión, de cuotas por sexo, es un sistema que es absurdo, porque luego el que llega, aunque lo haga bien, acaba siendo el de la cuota, y eso es una pena. Es una pena que una persona cualificada, como este señor, acabe siendo el de la cuota. Y por último, ¿cuál es el artífice del milagro de la economía española? Desde luego los españoles, no el gobierno. Eso está clarísimo. Pero en eso tampoco estoy tirando piedras contra el tejado del señor de Guindos. Yo creo que el señor de Guindos ha hecho el milagro de subsistir ante 6 años del estafermo del señor Rajoy, que es incapaz de acometer el más mínimo cambio, sea para bien o para mal. Hombre, es incapaz. 6 años en los que hemos tenido la oportunidad de transformarlo todo, de los cuales arrancó con mayoría absoluta y en las que no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho, el primer día que asumieron el gobierno, en el primer Consejo de Ministros, fue subir los impuestos. En el segundo día volvieron a subir los impuestos. Y lo único que han hecho ha sido subir los impuestos y subir la deuda. Hasta tal punto que la deuda hoy... la deuda pública española es anótala. No, si vas a tener la oportunidad, pero vamos a escuchar al resto de la mesa. Ese milagro económico, esa presunta reforma laboral, pregunte usted a un empresario, a un autónomo, si realmente España es un sitio donde sea fácil contratar, donde sea barato contratar. Y por cierto, preguntar a un trabajador, a un mileurista, preguntémosle si le parece normal que una persona que gana 1.000 euros al mes neto esté costando 2.000 euros al empleador. 2.000. ¿Y dónde desaparecen esos otros 1.000? Desaparecen en los gastos ineficientes del Estado. Y por eso luego decimos que no tenemos dinero para pagar a los policías. Y por eso luego decimos que no tenemos dinero para las pensiones. Porque se gasta de manera terriblemente ineficiente. Porque hay una red, una maraña de gastos inútiles de ese Estado que este gobierno no solo ha sido capaz de recortar, sino que encima ha aumentado. Es tremendo. Estando absolutamente de acuerdo en que no me gustan las cuotas para prácticamente nada, creo que tienen que ir los mejor preparados y punto. Apuntar simplemente que efectivamente ahí está la reforma laboral. No tengo muy claro si es más fácil contratar, pero lo que desde luego ahora es mucho más fácil es despedir, eso no ayuda a ninguna. Y hay una cosa que sí que me gustaría abundar aquí, preguntar a los expertos, insistir un poco en cómo nos va a afectar el hecho de tener un español ahí. Es decir, ¿es lo mismo que afecta cuando a alguien de tu equipo le llaman para la selección, que te puede hacer más o menos ilusión, o realmente va a tener una repercusión positiva sobre los ciudadanos españoles, lo cual no deja de parecerme preocupante? Quiero pensar que esos señores en la Unión Europea no toman decisiones en función del lugar en el que han nacido, sino pensando en el común de los europeos. La principal ventaja que puede tener la llegada de Luis de Guindos, que es una ventaja limitada porque el poder, al fin y al cabo, no se... Vamos a ver, esto demuestra que los bancos centrales no son independientes, ¿no? Que es la gran ficción con la que nos encontramos a diario. Si fuesen independientes no estarían puestos ahí por los gobiernos y no serían gente tan politizada como muchos de los que estamos viendo. Se os ha olvidado el señor Mario Monti, por ejemplo, el primer ministro de Italia, venía directo del entramado del BCE. Entonces, a la hora de la verdad, va a haber un momento en los próximos años en los que el Banco Central Europeo va a tener que asumir que el tamaño de su balance se ha disparado por las nubes como consecuencia de, básicamente, imprimir billetitos que ninguno de nosotros los hemos visto, pero que han ido a financiar la deuda pública que han emitido países como España, donde hemos pasado de una deuda pública del 40% del PIB a una deuda pública del 100% del PIB. Va a llegar ese momento en el que ese gas de la risa, que son los tipos de interés a cero, que en la práctica son incluso a menos cero, ¿no? A la hora de colocar deuda a un año y cosas así, se va a tener que normalizar. A la hora de normalizarlo, el rol que va a jugar Luis de Guindos es el de que no se normalice tan rápido como le gustaría a los alemanes, lo cual tiene un impacto positivo y negativo. Positivo en el sentido de que no vamos a tener un shock tan fuerte como es que de repente suba el coste de financiación tanto de la deuda pública como de la deuda privada. Eso en el corto y en el medio plazo se puede ver como positivo, pero también en el medio y largo plazo significa que mantenemos durante más tiempo eso que, como digo, es un gas de la risa y que en el medio y en el largo plazo lo que hace es evitar parte de los ajustes que tenemos que hacer. Entonces, España ahí va a servir el nombramiento de Guindos para ganar tiempo en esa negociación, relajar el ajuste que quieren hacer los alemanes. O embarrar el terreno. Y eso tiene... ¿Perdón? O embarrar el terreno. Embarrar el terreno desde el punto de vista de los alemanes, pero claro... Volvemos a lo del principio. Está puesto ahí, entre otras cosas, con el beneplácito de Alemania. Entonces, es un equilibrio... Un segundo, Xavier, que falta Julio por opinar en esta ronda. Yo dudo mucho que con un candidato que estábamos diciendo, que ha sido puesto ahí de alguna manera para tranquilizar las cosas o para no hacer nada o para que el statu quo no cambie de forma de golpe, sea capaz después de intentar frenar ese cambio o intentar frenar ese shock. Me remito a palabras que habéis dicho vosotros en algún momento, es decir,
cómo alguien que está puesto por cuota, como alguien que está puesto para no molestar o para no estorbar, como alguien que ha sido decidido poner ahí un poco como tapón, va a ser una persona capacitada para luego, cuando Alemania diga yo quiero recuperar esos cambios a X velocidad, va a ser capaz de frenarse o decir no voy a hacerlo. Y sinceramente, yo igual soy una rara avis, ¿vale? Pero teniendo en cuenta cómo funciona el sistema europeo o cómo debería, y aquí Gonzalo siente con la cabeza que sí que soy una rara avis, como el sistema europeo debería funcionar, o a lo que se nos cuenta que debería funcionar, en la que hay una conversación una compensación entre todos los países, funcionamos o aspiramos a un gobierno de todos y tal y cual, el sistema de cuotas y el apoyar al español a mí me parece una cuestión completamente demencial. Quiero decir, a lo que se aspira es a un gobierno de los mejores por los mejores. Y sinceramente, si consideramos que en algún momento había otras personas más preparadas, es a quien se debería haber apoyado, las personas más preparadas. Cuidado también que se retiró también al otro candidato para que no hubiera este conflicto. Pero en un mundo ideal, con todo nos damos muchos latigazos, pese a todo. Yo suscribo muchas de las críticas que hay aquí, pero este debate con De Guindos, a mí me parece que con todas las personas... Es que nosotros somos el país que hemos enviado a Magdalena Álvarez al Banco Europeo de Inversiones y no recuerdo ningún debate al respecto. Nosotros hemos enviado... Por ahí va. Entonces hemos enviado a hemos enviado a Adriana Idoley Pajín. Hemos gastado el capital político de una de las grandes naciones de Europa, como es España, en colocar a este tipo de personajes en las instituciones europeas. Eso sí que desde luego no pasa ni el menor filtro. Entonces, comparto la crítica, de verdad que la comparto. Pero nos estamos flagelando con el tema de Guindos mucho más de la cuenta. Totalmente de acuerdo contigo. Pero es que se dice... Menos en términos comparados. Pero es que se dice... A ver, un segundo. Xavier había pedido la palabra antes y luego Benjamín, que viene anotando diversas cosas para el resto, y cerramos el tema. O en contra de Draghi, pero Draghi ha exhibido una personalidad fascinante en el empeño de lo que cree que es la solución para Europa. Quizás no estemos de acuerdo con él, pero lo ha hecho. El que viene, el alemán, es un tío con una personalidad clarísima, viene del Bundesbank, es el presidente del banco emisor alemán. El irlandés era el presidente del banco irlandés y además con una trayectoria que les gustó mucho más en el Parlamento que la de Guindos. Guindos no tiene ese perfil, no ha dirigido un banco central, entendámonos bien, ha hundido algunos banquitos en España, el Mare Nostrum, las preferentes de la CAM, estuvo en Lehman Brothers y luego es verdad, fue secretario de Estado político a las órdenes de Rato y luego fue ministro de Economía. Bueno, bien, de acuerdo, pero eso no le capacita a la hora de hacer la política financiera, que es una asignatura distinta. Este es de los que estaban antes, claro, nos vamos. No tiene experiencia en el manejo de esas alquimias, que no son cualquier cosa, no tiene un perfil. La gente en Europa, los parlamentarios que entienden algo de economía, se preguntan, bueno, además de político, ¿quién es? Claro, ese es el problema, que llega por ser político, y eso es un hándicap. Y luego, cuando llegue la hora de que mande el alemán, como que es vicepresidente, porque Alemania ha movido sus peones, le va a decir no, retrase usted sus planes. Venga, hombre. Venga, Benjamín y cerramos con Diego. Se dan cosas por sentadas que en absoluto creo que haya que darlas por sentadas, como que es un candidato que ha sido puesto ahí para que no haga nada, para no molestar. Bueno, hombre, yo entiendo, me parece más lógica la teoría de que es un candidato que ha puesto a España ahí manejando sus bazas, ¿no? Luego los votos de España los va a necesitar Alemania, los va a necesitar Francia, y ahí ha habido según se ha escrito todos estos días, ha habido una triple entente para que De Guindos fuera el candidato aceptado finalmente. Por lo tanto, no está ahí para no molestar. Está ahí puesto por España, que ha jugado sus bazas. Creo yo que me parece una teoría bastante más lógica que la de, bueno, no, la han puesto ahí para que no moleste el tonto el barrio que han puesto ahí. Bueno, eso me parece absolutamente inasumible, la verdad. Luego, ¿El tonto del barrio? ¿Quién ha dicho el tonto del barrio? Entiéndeme, eso lo digo yo. No, yo no lo entiendo. Eso lo digo yo. Vale, que lo dices tú, vale. Que no está capacitado, que no tiene perfil para estar ahí, que lo han puesto, bueno, pues eso para no molestar, para que le diga si buena a todo lo que quiere hacer el Banco Central Europeo. Bien, no, es cosecha tuya, vale, bien, pero que en esta mesa nos ha dicho. No, para no molestar, para que no haga nada, para que diga, para que asienta, eso sí se ha dicho aquí. Y no es que me parece que no tiene ni pie de cabeza, la verdad, sinceramente. Luego, que no es artífice, bueno, que el milagro económico se lo debemos a los españoles. Entonces la crisis también, es decir,
¿Qué parte tienen los españoles de culpa en lo que sucede no, Benjamín, y de porque éxito? Es que los gobiernos son capaces de destruir. No, es que esto lo digo en serio. Hombre, yo creo, vamos a ver, los gobiernos obviamente son culpables de muchas cosas de las que ocurren. Destructores. Sí, pero hombre, también tendrán algún mérito, ¿no? También tendrán algún mérito en haberle dado la vuelta a la tortilla. El único mérito de un gobierno es quitarse el medio para que los ciudadanos. Pero es que me toca hablar a mí ahora. Es que si no, sí, ya, pero es que también habíamos hecho veredad que venga, que necesito despedir al invitado. Que nos fustigamos demasiado, que a Guindos no se le ve como le estamos pintando aquí en Europa, y yo creo que eso es indiscutible. Yo creo que él tiene un prestigio fuera de España tremendo. Aquí en España, pues bueno, si queremos fustigarnos permanentemente, pues oye, estamos en nuestro derecho. Yo desde luego no voy a participar en ese fustigamiento. Vale, pero puedes entender, Benjamín, que haya gente que no opine lo mismo que tú y que crea que Guindos no es la persona más adecuada, más allá. Vale, pues ya está. Entonces con eso ya está clarísimo, sobre todo porque hay gente... También a lo mejor se puede entender que hay cuestiones en las que en otros países jamás se discutirían, y menos de esta manera tan cainita, ¿sabes? Vale, muy bien. En absoluto. Si gobernase, por ejemplo, otro partido y propusieran, por ejemplo, a Pablo Iglesias como vicepresidente del BCE, ¿tú lo apoyarías por el mero hecho de ser español? ¿Crees de verdad que una persona de Podemos... Vamos a ver. Yo te lo digo de verdad. Sería estándares, ¿sabes? Pues vamos a las anteriores que hemos mandado con otros gobiernos. Pero es español. Oye, ¿tú crees que Magdalena Álvarez, que Leire Pajín, que Viviana Aido eran las personas más óptimas y preparadas para esos puestos a los que España les ha enviado en la ONU, en la OMS y en el Banco Europeo? Ahora, seguramente no, pero no he escuchado ni una cuarta parte de las críticas. Bueno, ni una cuarta por favor, parte. Vamos, con Magdalena Álvarez, por favor, la ministra de Fomento que la enviasen al Banco Europeo de Inversiones fue una auténtica calamidad, y aquí vamos, se criticó, pero vamos, por la preparación. Pero bueno, oye, la mayor calamidad fue Luis López Guerra, que fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y ese, con la connivencia, por cierto, de este gobierno, pero ese ha sido, y sigue, no sé si sigue, pero sigue. El artífice de acabar con la doctrina Parot, el artífice de liberar a 70 terroristas, violadores, asesinos, y es uno de los que más daño ha hecho España en la historia de los Diego, querías acabar con una anécdota, ¿no? Y Mayor Zaragoza, no te olvides, el que también ha hecho bastante daño. No, la anécdota de Varoufakis tomando paella con De Guindos, claro, porque decía Javier que efectivamente una de las cosas que ha demostrado De Guindos es cintura, ¿no? Que se le puede criticar para bien y para mal. Es que De Guindos hay un momento en el que invita a una paella a Yanis Varoufakis, aquel ministro suicida que llevó a Grecia al corralito y a la quiebra, y Varoufakis pensó que básicamente estaban allí reuniéndose en el despacho de Guindos pues para enterarse que España les iba a apretar aún más la soga que les había colocado Merkel. Y se encontró una paella magnífica allí en el despacho de nuevos ministerios, y le dijo De Guindos que como ya Podemos había bajado las encuestas, que ya no le preocupaba tanto. Esto según las memorias del propio Varoufakis. Entonces, bueno, yo creo que tenerlo en cuenta. Y luego, por repasar muy rápido, posibles nombramientos. Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, Eva Valle, mujer de Alberto Nadal y jefa de la Oficina Económica de Moncloa, dos políticos, están las quinielas, Tejerina y Feijóo. Números 2 de Guindos, que son Fernández de Mesa y Irene Garrido. Ex número 2. Ex número 2, correcto, se fue a la banca de vuelta. Escolano y Becker, que son dos tecnócratas, a los que no conocerán mucho, pero Becker viene de Iberdrola, ha estado ahí casi 20 años. Su día estuvo y es muy cercano a Rajoy. Y luego está la hipótesis que a mí yo no duermo si sale eso, que es la de darle a Montoro un superministerio de Hacienda y de Economía. Pero espero que no. Bueno, como las ciencias que estudian la cabeza de Rajoy no es una ciencia exacta, ni muchísimo menos, habrá que esperar. Diego Sánchez de la Cruz, gracias por haber estado una noche más aquí. Ponemos una breve pausa de publicidad y empezamos a debatir todo el bloque separatista, independentista, lo que ocurre en Cataluña. Nos visita el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana. También estará aquí con nosotros el secretario general de Vox, que ha sido el abogado que hoy ha preguntado como acusación popular dentro del Tribunal Supremo a Artur Mas. Hablaremos de esa nueva huida de Ana Gabriel. En fin, mucho gato por delante hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Catálogo. Pasan 6 minutos de las 11 de la noche y saludamos a nuestro nuevo invitado. Se llama José Rosiñol y es el nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana. Señor Rosiñol, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntenos, ¿qué ha cambiado en Cataluña, digamos, y en el resto de España para que se produjeran manifestaciones, esa salida de ciudadanos a la calle, como fue el 7 de octubre en Madrid, el 8 de octubre en Barcelona, el día 29 en Barcelona?
tantas banderas de España en los balcones? ¿Qué ha cambiado? Porque ha sido un antes y un después. Pues fíjate, yo creo que es un tema... Muchas veces me preguntaban por qué no salíamos tanto a la calle como los independentistas antes de estas manifestaciones. Era una pregunta recurrente. Y es cierto que no salían porque defender en la calle lo que debe ser normal, lo que debe ser obvio, es complicado. Nadie tiene que defender hacer un bandera de la normalidad y de las situaciones habituales. Sin embargo, a partir del 6 y 7 de septiembre, cuando se conculcaron los derechos y libertades de los catalanes en el Parlamento de Cataluña, cuando se vio que nos dirigíamos a un precipicio a través de las instituciones como la Generalitat, cuando se vio que realmente nos estamos jugando con las cosas del comer, cuando se vio que esto ya no era una broma, no era una revolución de las sonrisas, era realmente algo muy serio, todas las personas que no son independentistas, que como bien saben somos mayoría en Cataluña, se hartaron. Yo creo que es una cuestión de hartazgo. Yo recuerdo que en la primera manifestación del 8 de octubre, cuando bajé del escenario, me topé con una serie de personas y me decían, es que estoy harto, yo quiero decir en libertad que me siento catalán, español y europeo sin ningún tipo de complejos. Y esto se veía hartazgo y ganas de libertad, es decir, expresarse en libertad. Es cierto que el impacto de ver a casi 1 millón de personas en la calle con banderas catalanas, españolas y europeas, es una cosa realmente emocionante. Y yo me gustaría hacer hincapié en esto porque creo que el independentismo que ha desafiado al país, que ha desafiado al Estado, en cierto modo nos ha abierto una ventana de oportunidad para recuperar este orgullo de país. Quiero decir, estas banderas españolas que se ven en todos los barrios altos, barrios bajos, barrios medios, pueblos, ciudades. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de recuperar, de desacomplejar un poco este país que muchas veces hemos quedado muy acomplejado. Yo creo que es una oportunidad para que los españoles empezamos a sentirnos orgullosos de lo que somos, de un país que realmente merece la pena, el país más diverso de la UE. Y yo creo que aquí empezamos con esas manifestaciones. Respecto a los catalanes, desde esa fecha, digamos que se han sentido más arropados, más comprendidos, más apoyados por el resto de ciudadanos españoles. ¿Faltaba, digamos, esa, o no, nunca se han sentido, digamos, abandonados a la mano de Dios, y permítame la expresión respecto al independentismo, los que viven ustedes ahí y quieren seguir siendo españoles? Mire, sinceramente, nosotros nos hemos sentido muy solos. Muy incomprendidos. De hecho, la paradoja de todo esto es que muchas veces el relato nacionalista era el relato que se compraba en el resto de España. Acordaros que hasta hace no mucho el Convergencia y Unió, cuando existía, ¿os acordáis? Era el grupo catalán, no el grupo nacionalista catalán. Y se obviaba a esta gran parte de ciudadanos de Cataluña que nos sentimos españoles sin ningún tipo de complejos. Sí que nos sentimos solos. De hecho, yo creo que una de las... Pero habla usted por parte de las administraciones, de los gobiernos, sí, o del conjunto de ciudadanos. En general, porque al final el relato que se compraba y se vendía a nivel de medios de comunicación era el relato de siempre de Jordi Pujol y compañía. Yo entiendo que si solo hay un relato, te creéis el único relato que se vende. Pero yo creo que el día 3 de octubre... hubo un momento clave, que fue el discurso de Su Majestad el Rey, aparte de hacer un discurso de jefe de Estado, que como tiene que ser, dijo una frase que impactó muchísimo en la sociedad catalana, dijo, no estáis solos. Mucha gente se emocionó en Cataluña, decir, oye, el jefe del Estado se preocupa por los derechos y libertades de estos catalanes que nos sentimos españoles y básicamente que nosotros somos tan revolucionarios como para pedir que se cumpla el Estado de Derecho y el imperio de la ley en Cataluña. Te lo digo con mucha ironía. Ese mensaje caló, impactó directamente a la sociedad catalana, decir, oye, señores, vamos a salir en libertad, con respeto, tal como lo hacemos, pero ostras, nosotros somos tan catalanes como cualquier otro catalán y nosotros defenderemos nuestra catalanidad como el independentismo. ¿Cómo es la convivencia a día de hoy de los catalanes que viven en Cataluña? Ya sea uno independentista o quiera seguir siendo español. ¿Es aceptable? ¿Lo lleva uno bien? ¿Es complicada? ¿Cómo está ese grado de tensión? ¿Ha bajado o sigue siendo alto? Hombre, el nivel de tensión en comparación de octubre ha bajado, porque yo tengo unos ingratos recuerdos de lo que pasó en octubre. De hecho, nosotros en Sociedad Civil Catalana íbamos a convocar una manifestación el día 30 de septiembre, justo el día antes del referéndum. La tensión era tal en las calles que nos decidimos desconvocarla, no seguir adelante. Incluso me dije, yo fui el responsable de decir que no a esa manifestación. Me dijeron, Sociedad Civil Catalana puede desaparecer si tomes esa decisión. Yo dije, prefiero asumir ese riesgo antes de asumir que hay una tensión mucho más allá de lo tolerable en la calle. ¿Cuándo estaba convocada? El día 30 de septiembre, justo el día antes del referéndum. Yo creo que acertamos y buscamos el momento de visibilizar esa mayoría de hartazgo de catalanes. Fue una decisión estratégica, pero sobre todo pensando en el bien de la convivencia.
Eso fue el día 30 de septiembre, con lo cual intentamos nosotros siempre establecer ese marco de convivencia. Pero la fractura social sigue existiendo, pero el nivel de tensión social ha bajado. Pero la fractura social es una evidencia que sigue existiendo en las familias, en las escuelas. ¿Pero es soportable, señor Rusiñol? Es decir, ¿es convivible en este clima o no? Yo, en este caso, yo sí, porque soy una persona, digamos, de cierto carácter y lo soporto. Pero es conllevable, pero no es alargable en el tiempo. De cierto carácter quiere decir que si le provocan en un momento dado, usted responde, entiendo, ¿no? Sí, evidentemente, claro. Como no puede ser de otra manera. Pero por ahora ha bajado la tensión, pero yo creo que la fractura social va a durar durante muchos años y es uno de los objetivos de Sociedad Civil Catalana, es restañar estas heridas del proceso. Al final nosotros lo que queremos es que yo no quiero convencer a ningún independentista que deje de serlo. Cada uno tiene su camino vital y su desarrollo. Pero sí que quiero decirles, señores, primero, estamos a igual de condiciones, soy tan catalán como tú, no hay ningún supremacismo al respecto. Y segundo, si tú quieres defender la independencia, cualquier objetivo político, el que tú creas oportuno, tienes que hacerlo dentro del marco de la ley. Porque es que además hasta el Tribunal Constitucional lo ha dicho. Oiga, usted no puede declararse soberano cuando el Parlamento de Cataluña decidió un día hacerse soberano. El TC le dijo, no puede hacerlo, pero existen las vías legales para hacerlo. Incluso el Tribunal Constitucional, cosa que en Francia sería imposible. Me gustaría abordar el asunto de la educación. En primer lugar, yo no sé el follón en el que nos ha metido en los últimos días el Partido Popular, que me gustaría, con el tema de la lengua, el caos, que me gustaría pedirle su opinión, pero en primer lugar, ¿se adoctrina, a su juicio, en la escuela catalana, con muchos ejemplos que hemos visto y que vamos a ir viendo esta noche en el programa, a su juicio? Sí, pero hay dos niveles de adoctrinamiento. Algunos que son lacerantes, pues imagino que serán los que ustedes mostrarán, y otro más sutil, más de lenguaje, más de un lenguaje que nunca exista la palabra España, o cuando exista siempre sea peyorativo. Es algo mucho más sutil. El Estado español. El Estado español, bueno, ya no se habla de Estado, ya es una pantalla, como decían en el pasado, porque ya se habla de España como algo ajeno, algo extraño. Al final aquí, si tú haces un relato de un análisis del lenguaje, hemos pasado del Estado español a España como si fuese algo distinto, y no solo distinto, sino cosificado. Cuando tú para enfrentarte a alguien, en cualquier tema militar sucede esto, tú para agredir a alguien tienes que cosificarlo. Se ha cosificado una figura que se llama España. El nivel de perversión es enorme. Pero esto se va calando de lluvia fina en las escuelas. Mucho más que casos lacerantes de clarísimo adoctrinamiento. Y me preocupa más el primero que el segundo, porque es menos evidente. Bueno, le hemos preparado un informe que quiero que emitamos sobre el tema de la inmersión lingüística, ese caos que ahora se ha destapado, y ahora le preguntaré por qué el PP ahora ha tenido muchísimos años de mayoría absoluta, no ha querido, no ha podido legislar al respecto. Ahora con el 155 ha decidido que va a intentar, dicen unos que sí, otros dicen que no, en el curso académico del año que viene poner una casilla donde los padres puedan elegir la lengua vehicular que quieren que sus hijos sean educados. Bueno, todo ello más lo que ha dicho hoy el Tribunal Constitucional, que ha tumbado uno de los artículos de la famosa ley de Wert. Vamos a ver y le pregunto al respecto. El Tribunal Constitucional ha tumbado una de las normas más controvertidas del exministro de Educación, José Ignacio Wert. Hablamos de las llamadas becas Wert, que afectaban a la educación catalana. Habilitadas en 2013, ofrecían 6.000 euros de ayuda a las familias para que los hijos pudieran estudiar en castellano en colegios privados cuando no había un centro público que lo garantizase. Dinero que después el gobierno descontaba a la Generalitat. Ahora el Constitucional considera que esas becas vulneran la autonomía financiera de la Generalitat y argumentan que Madrid no puede tomar decisiones sobre gasto en educación al margen del gobierno. Pero no es la única cuestión en materia de educación en Cataluña que está en el punto de mira. Hace tan solo unos días el gobierno volvía a persistir en su intención de intervenir en materia educativa en Cataluña para facilitar que el castellano sea la lengua vehicular junto con el catalán de los niños en los colegios catalanes. Ahora está por ver hasta dónde llegan sus intenciones. Mientras la ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, asegura que una de las fórmulas posibles es que la preinscripción escolar en Cataluña incluya una casilla de opción lingüística en castellano. El derecho del padre es poner en una casilla con qué idioma quiere ser educados sus hijos. Fuentes del gobierno precisan que aún están estudiando cuál es la mejor manera de garantizar el derecho de los padres. Pero yo no me he pronunciado porque, entre otras cosas, estamos estudiándolo por ningún modelo concreto. Ya sé que
que algunos han dicho esto o lo otro. Pero los socialistas dan la voz de alarma. El 155, dicen, no está para eso. No se puede aprovechar la aplicación del artículo 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalanas. Ciudadanos va mucho más lejos, buscan una ley nacional de educación. Por algo, precisamente, fue la batalla lingüística lo que impulsó el nacimiento del Partido Naranja. Después de 6 años de mayoría absoluta de Rajoy sin hacer nada, después de 30 años donde PSOE y PP han sido incapaces de garantizar en Cataluña 2 lenguas vehiculares como mínimo, el catalán y el castellano, y el inglés. Ahora, la presión crece sobre un gobierno que no es capaz de arrancar. Bueno, vamos a ver, señor, ¿qué le parece todo este debate? Con la inmersión lingüística, todos los partidos políticos catalanes, por favor, vamos a intentar, todos los políticos catalanes, los partidos políticos catalanes apoyan la inmersión lingüística, incluido el Partido Socialista, a excepción del PP, de Ciudadanos, pero el PP ha tenido una mayoría absoluta, no ha hecho nada. ¿Qué le parece lo que estamos viviendo? Pues fíjese que lo que nos parece en la sociedad civil catalana es que básicamente lo que se tiene que hacer es hacer cumplir la ley y las sentencias judiciales. Esto para empezar, quiero decir. A partir de aquí, nosotros nos gustaría que hubiese un debate tranquilo, sereno, de todas las fuerzas políticas catalanas a este respecto, y sobre todo algo básico, que es despolitizar de una vez la lengua, porque parece una herramienta para arrojarse políticamente. Y eso a nosotros nos sorprende, porque además la lengua catalana, como cualquier otra lengua española, se debe proteger, se debe potenciar como en la medida que sea oportuno. Pero lo que se necesita es solo serenidad y hablar entre los partidos políticos para maximizar el bien común, las competencias lingüísticas, sobre todo en 2 idiomas, y si pudiese ser 3. Nosotros, como no somos un partido político, y eso nos permite no bajar esos escalones, por ahora le pedimos, por favor, que se haga cumplir la ley, tal y como se establece, y las sentencias judiciales, que entre otras cosas hablan que un 25% de posibilidad de horas lectivas en castellano. No queremos bajar más porque no queremos entrar más en más polémica, ni maximalismo, ni en reacciones hiperbólicas, porque creemos que este es un tema muy sensible que nos afecta a todos los catalanes. Yo soy tan catalán, yo soy bilingüe, yo quiero que mis hijos hablen catalán, que tengan competencias en castellano, en inglés. Con lo cual, yo desde aquí, si se puede hacer un marco de debate sereno y despolitizar la lengua de una vez, que será un paso de gigante para dejar de hablar de este tipo de cosas. Por cierto, ha dicho usted que no son un partido político, solo entiendo una asociación, una sociedad. ¿Reciben algún tipo de subvención pública? No, ni un céntimo. Ni un céntimo. No, ni un céntimo de euro, básicamente porque cuando yo soy fundador de Sociedad Civil Catalana, una de las premisas que pusimos es ni un solo céntimo de euro público, ni siquiera solicitarlo, por una cosa muy práctica, para mantener nuestra independencia. Nosotros somos una asociación independiente que estamos buscando que se cumpla el Estado de Derecho, la Constitución y la libertad de todos los catalanes, pero nada más. Eso es nuestro... ¿Qué? Ah, no, siga, perdón. Eso quiere decir que quieren hacer algún tipo de pregunta, con lo cual no... No, entonces nosotros no recibimos, todos son donaciones privadas, hacemos llamamientos cada semana a nuestra base de datos para solicitar ayudas cuando hacemos algún acto, las personas de bien que tienen a bien darnos ese dinero, pues nosotros utilizamos, entre otras cosas, pues hacer manifestaciones, etcétera. Vale, y sobre porque también se ha dicho, se ha escrito una... instrumentalización, digamos, que se ha podido hacer de sociedad civil catalana, sobre todo, se ríe porque lo habrá escuchado, sobre todo a raíz del PP, del entorno de Soraya Sáenz de Santa María. ¿Eso qué tiene que decir ante ello? Pues nosotros somos una asociación, digámosle, que hacemos política desde la sociedad civil, pero somos apartidistas. Nosotros evidentemente nos sentimos cómodos con todos los partidos constitucionalistas porque son los que se defienden el Estado de Derecho. Al final nuestros límites son Constitución y democracia. Todo lo que entra dentro de este rango son bienvenidos. Instrumentalizar una asociación como Sociedad Civil Catalana sería matarla. Porque si, o somos con lo cual no está instrumentalizada. Es que, fíjese, o somos transversales o no somos. Porque aquí esto no es un problema de un partido X, de un partido Y, de un gobierno tal o un gobierno cual, estamos en un problema de Estado. Gracias a Dios, después de 30 años de adoctrinamiento, 30 años de ingeniería social, miles de millones de euros gastados de dinero público para llevar a cabo el programa del separatismo, se han quedado un 47%. Con lo cual nosotros estamos hablando de esto. Hemos rozado el larguero de tener un problema muy grave en nuestro país.
nosotros pensamos en nuestro país. Es que todo lo demás, sinceramente, si el Partido Popular dice no sé qué, no sé cuántos, a nosotros nos es exactamente igual. Si el Partido Socialista dice nos es exactamente igual, nosotros queremos ese marco de derecho para crear marcos de convivencia, porque si no, al final, esa fractura social que decíamos al principio, se puede profundizar y cronificar, cosa que realmente va en contra de la prosperidad de los catalanes y del conjunto de españoles. Bueno, ya que tenemos al señor Rusiñol, sí que me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, insisto, las reflexiones al respecto de sociedad civil catalana, del proceso independentista después, aprovechemos preguntas concretas, luego el invitado se irá y nosotros seguiremos con el análisis. Orcajo. Cuéntenos por qué movilizan a la gente el día 4. ¿El día 4? Día 4 y una manifestación. De marzo. Ah, bueno, pero esto no... Se ha cancelado la de este sábado, ¿no? Sí, se ha cancelado. La de 4 está Barnia, nosotros no la convocamos. ¿No? ¿No estaréis en esa? No, porque nosotros, decirles que nosotros el día 17 de marzo vamos a hacer una gran movilización aquí en Madrid, vamos a presentar la Sociedad Civil Catalana en Madrid, y somos una asociación todo de voluntarios y no llegamos a más. Quiero decir, una 4 de 17 es incompatible estructuralmente. Entonces, el movimiento Tabarnia, que por cierto nos gusta mucho y nos agrada mucho porque es una narrativa, un relato que enfrenta en el espejo a ese supremacismo nacionalista, pues ellos lo han convocado, nosotros respetamos y apoyamos, como no puede ser de otra manera. Pero es que es imposible, vamos, es que las estructuras que tenemos no nos permiten ir mucho más allá. Benjamín. Sí, yo quería preguntarles si ustedes consideran a Podemos, o Unidos Podemos, o al Partido de Colau, etcétera, si lo consideran como un partido no independentista, desde el punto de vista que ellos defienden el derecho a decidir, y para mí eso y la independencia son primos hermanos, por no decir que es exactamente lo mismo. Sí, fíjese, es que como el derecho a decidir, de hecho, ya es una derecho a autodeterminación, en correcto, el fondo. Claro. El derecho a decidir es una perversión del lenguaje, como bien indica. Todos aquellos partidos o instituciones que están fuera del marco de la Constitución, pues nosotros no cuentan para nuestros objetivos. Sí que es cierto que a veces hay unidades de Podemos, Unidos Podemos, como es un poco un conglomerado extraño, que están mucho más cerca de nosotros que otros. Quiero decir, recordarles que en la segunda manifestación del 29 de octubre, un speech lo hizo el señor Paco Frutos, el expresidente del Partido Comunista de España. Quiero decir, al final, entenderme, quiero decir, cada uno tiene su visión del país. Oiga, usted quiere hacer objetivo político, que puede estar más cercano o no, a nivel personal, pero ¿qué hacer con las bases legales? Para eso está la democracia. Alejandro. Sí, señor Rusiñol, en esas manifestaciones a las que precisamente ahora estaba usted haciendo alusión, yo trabajando me tocó cubrir algunas, y entonces escuché cómo la gente gritaba Puigdemont a prisión, y desde el escenario se les pedía que no cantasen eso. Me gustaría saber su opinión al respecto. Lo pidió Josep Borrell, en concreto. Lo pidió Josep Borrell, efectivamente. Sí, que no era una persona que pasase por allí, sino que fue un hombre protagonista el día de... Entonces, a la luz de lo que hemos ido conociendo, tanto en la instrucción del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo, del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y de la Audiencia Nacional, por los elementos que tenemos, ¿cree usted que debería...? Sé que me va a decir que es una decisión que tienen que adoptar los jueces, pero a la luz de lo que se ha visto, ¿cree que usted que hay elementos más que suficientes como para que se entre en prisión, o cree que no? Bueno, y primero Joaquín Coll, si me permite decirlo, Joaquín Coll dijo, no digas eso, serán los jueces que lo digan. Es que al final, Sociedad Civil Catalana, creemos profundamente en la democracia representativa. Por eso muchas veces cuando hablamos de partidos políticos, nosotros decimos, nosotros a un partido político nunca le diremos lo que tiene que hacer, a un gobierno tampoco, y mucho menos a los jueces. El sentido de las palabras de Joaquín Coll fue el de respeto. Nosotros es como las mujeres del César, no tenemos que ser decentes, sino también aparentarlo. Por eso somos muy firmes en este tipo de cosas. Entonces, se me escapa si tú ves todo lo que ha ocurrido con otros protagonistas del procés, está claro que es más que probable, pero sinceramente yo creo en la separación de poderes y que sea un juez el que diga lo que tenga que dictaminar preventivamente o no preventivamente. Es que nos tenemos que creer en la democracia representativa. Yo me lo creo porque cuando alguien me hace preguntas así, yo siempre digo, ¿a quién me ha votado a mí para que yo tenga que hablar de según qué cosas? Yo represento a la sociedad civil catalana, no represento a los ciudadanos. Sé que no te gustará la respuesta, no le gustará la respuesta. Como periodista no le gusta nada. Pero... Julio. Como sociedad civil catalana se crea con un fin concreto, ¿vale? Que es dar visibilidad y dar esa presencia a estos catalanes que se sienten españoles y no participan de esta idea del independentismo fuera de las vías legales. Como fin, si
poniéndonos en situación, llegara un día en que efectivamente no fuera necesaria la existencia o la lucha por esta vía, la asociación dejaría de tener sentido, dejaría de existir. Sí, fíjate, me río porque recuerdo que en las primeras reuniones... O sea, me parece loable que alguien asuma eso. No, fíjese, es que es curioso, no, me río porque, por lo que le voy a decir. Recuerdo las primeras reuniones, que además de las primeras reuniones se fue en noviembre, diciembre del 13, para mí me parece que hace 15 años es de la intensidad, que hace únicamente 4 años y poco. Las primeras reuniones de poquísima, éramos muy poca gente, me recuerdo que uno de los partícipes de esas reuniones dijo: el principal objetivo de la sociedad civil catalana es desaparecer. Que no tenga sentido que unos ciudadanos como yo, que no sé, estoy encantado que me hayáis invitado, pero que no tenga que estar yo aquí defendiendo lo que tiene que ser obvio, es el objetivo de nuestra asociación. Llegará un momento en el tiempo, lamentablemente creo que pasarán muchos años antes que ocurra esto, que diremos, nos iremos todos los asociados a cenar para recordar. Ya no hace falta esta asociación. Ojalá, y espero que ¿Cree que llegará ese día? Evidentemente que sí. ¿Sí? Claro que sí. Porque, pero llegará en Cataluña, en Tabarnia, ¿cómo llegará? Hombre, es que si llegas en Tabarnia es que estamos en un problema muy grande. Entiéndeme, Tabarnia es un sarcasmo, es un espejo y es un botón nuclear. Pero si tenemos que tocar, cuando tú tienes que tocar un botón nuclear, es que estás muy mal. Es decir, un escenario que el botón nuclear es Quebec. No nos equivoquemos. Si tenemos que llegar a un escenario como Quebec, es que realmente lo hemos hecho francamente mal. Y no tenemos que llegar de ninguna de las maneras, ni vamos a llegar de ninguna de las maneras a ese escenario. Venga, 2 últimas cuestiones. Iván y Horcajo. Bueno, yo quería felicitar al señor Rusiñol y en general a la sociedad civil catalana, a cuyo acto de fundación asistí, como asistieron varios compañeros de Vox. Creo que además cada acto que han convocado ha sido un éxito. Un poco igual que hizo en su momento la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que convocó precisamente ese 30 de septiembre en todos los ayuntamientos de España. Fue un éxito, luego también el día 7 en Madrid. Y por tanto esa misma manifestación del día 8 yo creo que fue un auténtico éxito y no tengo ninguna pregunta, nada más que felicitar, animar a que continúe y que sepa que cuenta siempre con el apoyo de un partido como Vox, que cree a pies juntillas en todo aquello que defiende la sociedad civil catalana. Se lo agradezco. Xavier. Yo me alegro mucho que hayas puesto esa hoja de ruta. Primero, cumplir las sentencias y que hayas situado en el origen, en la base y en la esencia de todo vuestro hacer que esto es un problema de libertades. No es otra cosa más que eso, un problema de libertades. Entonces, claro, cuando alguien dice, no, vamos a poner las casillas tal, oye, eso es un segundo plato estupendo, pero estamos hablando de si vamos a ir a ese restaurante, ¿no? Porque aquí hay muchos más problemas, mucho más fáciles de resolver. Por ejemplo, el derecho del ciudadano a la sanidad en su lengua en la que piensa y no en una que le imponen. O sea, solo Groenlandia tiene un modelo de inmersión lingüística como el catalán. Los ciudadanos en Cataluña, un tío que sea de Úbeda, Jaén, y que tenga una herencia, no es capaz de liquidar las plusvalías en el Ayuntamiento de Barcelona, donde no hay impresos en otra lengua que no sea el catalán. Esto, antes, ¿te acuerdas? En los ayuntamientos en Cataluña había la oficina de normalización del catalán, que estaba muy bien que el catalán fuera normalizado. Perfecto. Una cosa es ser normalizado y otra cosa es ignorar que hay otra realidad que utiliza otra lengua y que eso es un ejercicio de la libertad que está constitucionalmente aceptado. Por ejemplo, ¿sabéis que en los tribunales en Cataluña, en Barcelona, seguro, en Cataluña estoy casi seguro, se financian con 10 euros los escritos que los abogados llevan si son en catalán? Pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Hay muchas maneras de hacer. Estoy pensando en Íñigo Méndez de Vigo, que un día dice que no hay problema en la escuela catalana y luego se inventa lo de las casillas. Hay muchas maneras de hacer cosas que están en la administración, que están en sus poderes, en los poderes reales de la administración, para normalizar el bilingüismo. Sí, porque la situación que se ha creado en Cataluña es una situación de diglosia. Es cierto que en Cataluña hace falta muchísimo trabajo, con lo cual es que si empiezas a enumerar todo lo que hay que... Es enorme. Si me permites un comentario que has dicho respecto a la sanidad, este domingo he estado en Mallorca, en Palma de Mallorca, apoyando a una manifestación de un movimiento que se llama Mos Movem contra el decreto lingüístico que se quiere imponer en Baleares. Estamos preocupados porque vemos que en cierta medida este virus pancatalanista se va filtrando en algunas comunidades autónomas y el movimiento Mos Movem, que es una reacción lógica, de decir, primero es el médico y no el idioma que habla el médico, primero que te cure y después que sepa hablar más o menos catalán, y hay un momento espontáneo. Incluso hay que plantearse seriamente que haya una sociedad civil en Baleares, porque realmente es un problema que se va expandiendo. La necesito.
José Rusiñol, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gato al Agua. Ha sido un placer conocerle, presentarle a nuestros espectadores, así que gracias, ánimo y mucha suerte. Muchísimas gracias por esta tarea. Seguiremos en contacto. Gracias, señor Rusiñol. Bueno, nosotros seguimos, como les decía, aquí en El Gato, con más asuntos. Hoy, Artur Mas ha comparecido finalmente ante el Tribunal Supremo, en el que ha dicho no arrepentirse de muchas cosas, pero sí que ha vuelto a... ha dejado algunos titulares. En primer lugar, que el referéndum es una evidencia que sí que se celebró, pero vuelve a insistir que la declaración unilateral de la independencia, que no fue ni política ni jurídicamente vinculante, sino algo meramente simbólico, importante, de alguien de quien se dice que fue el impulsor, el iniciador del mal llamado procés. Efectivamente hubo un referéndum el 1 de octubre. También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico. El referéndum fue algo real. La declaración de independencia tenía más un carácter parlamentario y simbólico. Lo he explicado así. No me he tenido que retractar de nada. Por tanto, yo defiendo la idea de la soberanía de Cataluña, del derecho a decidir del pueblo catalán, incluso de la independencia de Cataluña entendida como un futuro Estado catalán en el marco europeo. Esto lo sigo defendiendo, lo he dicho delante del tribunal. Yo les he explicado que no había un comité estratégico, lo he dicho del derecho y del revés. No había un comité estratégico, se nos convocaba a una serie de reuniones de carácter muchas veces informal, con composición de personas variables, en donde se hablaba de política. Pero si los políticos no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en el interrogatorio al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha estado presente la abogacía del Estado, evidentemente el juez, la Fiscalía y la acusación popular, que en este caso quien ha preguntado ha sido Javier Ortega, que es secretario general de Vox, que ha estado presente en el interrogatorio. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, le agradezco especialmente que haya estado con nosotros después de estas jornadas maratonianas que sé que usted se está pegando en el Tribunal Supremo. Mañana más va a tener que madrugar para ir al alto tribunal. No sé por qué, por cierto, porque Ana Gabriel ha dicho que no va a acudir. Sí, parece que se confirma por el escrito que ha presentado su letrado que no van a comparecer. De todas maneras, el magistrado instructor Llarena nos ha dicho esta mañana que tenemos que comparecer y esperaremos un tiempo prudencial por aquello de cumplir las formas y entonces desconvocará a la audiencia que estaba prevista. Hay que ir igualmente pese al escrito y pese a su comparecencia pública de que no iba a asistir. Sí, porque no han dictado la resolución que nos deje tranquilos y por tanto pues ha dicho hasta el último momento les ruego que comparezcan y si finalmente no comparece, como es así. Ahora aprovecharemos esa vista probablemente para anunciar probablemente ha salido la noticia de que va a solicitar la extradición el propio instructor. Lo comentaremos si en ese momento nos adherimos a ello y presentamos algún escrito. Lo están valorando, por lo tanto. Estamos valorando, pero es muy probable que sí, que pidamos la extradición, porque Suiza no está dentro de la orden europea de detención y entrega y parece que va a ser mucho más fácil que otros de los que están huidos. Bueno, enseguida hablaremos de Ana Gabriel y de los motivos por los que ha huido, pero antes me gustaría conectar con nuestra compañera María Matos, porque nos ha desgranado lo que ha sido, digamos, la comparecencia de Artur Mas. Ya les digo que ha habido varias sorpresas, algunas cosas de las que únicamente en pocos medios como esta casa, también el de Requeijo, se ha ido informando, como ese comité que se creó durante un año y medio, que Artur Mas era presidente, donde el propio Artur Mas, digamos, en ese comité envía un delegado, también lo hizo Mariano Rajoy, también lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, donde se intentó pactar de alguna manera, llegar a un acuerdo para un referéndum pactado. ¿No es así, María Matos? Buenas noches. Cuéntanos estas sorpresas que ha dicho hoy Artur Mas. Buenas noches. Pues el primer secreto que ha revelado Artur Mas implica también al Gobierno de España. Vamos a ver de qué manera. Según su comparecencia de hoy, Mas dice que cuando fue presidente de la Generalitat, entre los años 2010 y 2016, hubo un comité secreto que tenía como objetivo, como misión, negociar un posible referéndum pactado. Afirmó además que ese comité de reuniones estaba formado por 3 personas. Una persona designada por el propio Mariano Rajoy para representar al Partido Popular, otra elegida por Alfredo Pérez Rubalcaba, lo vamos a ver ahora, en representación del Partido Socialista, y por último una persona designada por él mismo, por Artur Mas, que era Joan Ripoll. No desveló los nombres de los demás implicados, pero sí sabemos que este comité estuvo negociando a escondidas un referéndum con los independentistas durante al menos un año y medio. ¿Qué más ha reconocido también Artur Mas? Pues dice que en esas reuniones, a las que él llama parte del comité estratégico, él siempre decía que si no se lograba un referéndum pactado, pues que entonces lo que haría sería
ir a un delito de desobediencia, es decir, incurrir en algo que sabía que era un hecho delictivo, un hecho ilegal. De hecho, tenemos exactamente las declaraciones que decía ante el juez y dice: yo asumí ese delito y yo lo llevé adelante por el 9 de noviembre. Y el tercer secreto que vamos a ver ahora, que ha desvelado Artur Mas durante esa comparecencia ante el juez Llarena, se produjo mientras la acusación popular ejercida por Vox le estaba haciendo preguntas a Artur Mas sobre varias reuniones a las que había asistido y también le preguntaba sobre las personas que estaban en esas reuniones. Artur Mas fue confirmando poco a poco la existencia de esas reuniones sin darse cuenta de que en realidad lo que estaba confirmando eran una por una las reuniones anotadas en el documento Enfocats, el que la Guardia Civil recursó en la casa de Josep Maria Jové, por lo que confirma la veracidad de ese documento del Enfocats. En cuanto a Neus Lloveras, lo más destacable de su declaración fue cuando le preguntaron por qué había recomendado votar en el referéndum ilegal a más de 800 ayuntamientos si sabía que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. Pues su respuesta fue que no era ilegal porque estaba reconocido por varios tratados internacionales como un derecho a decidir. Pero cuando le pidieron que nombrase alguno de esos tratados, pues inmediatamente se quedó en evidencia diciendo que ella no recordaba ninguno. Ahora lo vamos a ver. No me acuerdo. Eso es lo que ha pasado. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, señor Ortega, gravísimo lo que ha dicho el señor Mas, porque sí que es verdad que de alguna manera, antes del 9 de noviembre, desde 2010 hasta antes del 9 de noviembre, había una comisión, un comité para intentar llegar a un acuerdo para la celebración de un referéndum pactado, donde Artur Mas envió a Joan Rigol, el PP a otro intermediario y el Partido Socialista a otro. Sí, la sucesión ha sido la siguiente, para que se entienda. Durante el interrogatorio que ha hecho esta acusación popular de Vox, de 1 hora y media, 47 preguntas, hemos ido llevándolo al terreno en el que él pretendía llevarnos, que era el de que, bueno, había una negociación para intentar evitar el 9 de noviembre, del que él fue el máximo responsable y por el que fue condenado, desde nuestro punto de vista, al delito menos grave, que era el de desobediencia, pero llegamos a esta conclusión cuando él nos dice, mire, en primer lugar hubo una comisión, realmente dijo un comité de negociación. Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué formaba ese comité? Era un comité de 3 personas, designadas una por Mariano Rajoy, el Partido Popular, otra por Alfredo Pérez de Rubalcaba, el Partido Socialista, y otra que designé yo mismo en nombre de la Generalidad. Bien, estas personas estuvieron negociando. Esos nombres. Yo le pregunté quiénes eran. Me dijo que él no estaba dispuesto a desvelar, que lo dijeran los que lo habían nombrado, que él solamente iba a decir el suyo, que era Joan Rigol. Y a continuación le pregunté, bueno, ¿y esto que hubo una conversación, o sea, una reunión de ese comité, 2, 3, 4? No, fue a lo largo de mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Pues desde la primera hasta la última, aproximadamente 1 año y medio. ¿Y en qué terminó aquello? Bueno, pues terminó en que descubrió un medio de comunicación y salió a la luz pública y que nos habíamos reunido, porque él lo calificó como comité de A3, no dijo secreto, dijo discreto. Es decir, que se suponía que no se podía conocer. Y en el momento que salió a la luz pública esta reunión, esa fue, dijo, la última reunión y se desconvocó inmediatamente ese comité. A partir de ahí llegamos a la segunda fase, cuando le dijimos, bueno, ¿y qué pasó cuando no hubo negociación? Bueno, pues eso es lo que, y ya venimos al 1 de octubre, lo que yo estuve advirtiéndoles en todas las reuniones a Artur Mas, de que si iba a ocurrir lo mismo que el 9N. Si no había un pacto o un referéndum pactado, lo que habíamos intentado en la negociación, yo les advertía que tuvieran claro y tuvieran presente, como lo tuve yo, que estarían cometiendo un delito de desobediencia, a lo cual pues le interrogamos en este sentido. Es decir, usted era consciente, por tanto, y el llamado comité estratégico, según los informes de Guardia Civil del 1 de octubre, eran conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad. Y aquí viene para nosotros la parte más importante, mucho más incluso que este comité. No sé si recordarán que los distintos investigados han venido negando la famosa agenda Jové, agenda que fue encontrada. Enfocats es el documento estratégico, sí. la agenda Jové es la agenda donde Moleskine. Exactamente. Esto es donde va apuntándose, donde fue la agenda apuntándose todo lo que hubo. Bueno, ¿qué es lo importante? Han venido negando ese documento que no aparece por arte de magia, aparece a través de un registro y donde nos va diciendo la relación de pasos que se iban haciendo, no que se iban a hacer como Enfocat, que era esto, una hoja de ruta, sino lo que se iban haciendo, reunión con este, con el otro, conversaciones, etcétera, etcétera. Esto lo han venido negando todos los investigados. Hoy hemos conseguido una cosa, desde nuestro punto de vista, muy importante. Y es que una persona como Artur Mas
ha dicho, y esto queda grabado por supuesto, en diligencias de investigación e instrucción a preguntas de esta acusación popular, yo le he ido preguntando, sin referirme en ningún momento a la agenda de Llobet, para no ponerlo en alerta, le he ido preguntando, oiga, el día tal, ¿estuvo usted reunido con Artur Mas, con fulanito tal? Sí, ¿se trataron estos temas sobre la internacionalización, sobre los medios de comunicación, sobre las empresas? Sí, ¿me puede usted decir, y ya venía la pregunta, digamos, menos relevante, ¿no? ¿Y qué opinó, y qué dijo usted en relación con las consecuencias que habría para el mundo empresarial o para el mundo financiero? A continuación, oiga, el día tal estuvo usted reunido con fulanito, menganito y tal, sí, y trataron en concreto la cuestión de contratar una empresa para la votación, sí. ¿Qué dijo usted sobre esto de la contratación? Bueno, pues dije que creía que deberíamos intentar, etcétera, etcétera. Paso a paso, en las 47 preguntas, desde la página 1 hasta la última página de la agenda Jove, las ha reconocido. Conclusión, perdón que termino con esto, conclusión, le ha dado absoluta veracidad a la existencia, no solo de la agenda, que esa sabemos que existe porque la tiene la Guardia Civil, sino a que el contenido de la agenda es cierto y que todo lo que han venido negando hasta ahora, todas las reuniones de preparación del golpe de Estado son ciertas, lo cual se lo van a agradecer enormemente el resto de los investigados probablemente cuando se sienten en el banquillo el día del juicio. Y Artur Mas no sabía que usted le estaba preguntando por esas actas que se había recogido en la Moleskine de Jove. Yo creo que no se ha dado cuenta, con lo mismo que no se dio cuenta en sus respuestas pormenorizadas, cuando al terminar las mismas anunciamos a su señoría esta acusación popular. Anuncia en este momento la petición de la apertura de la llamada vistilla o de la audiencia del artículo 505 y 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para valorar la cuestión de la situación personal del investigado. Ahí le cambió la cara porque dijo, bueno, ahora, después de que le he contestado todo, me va a pedir prisión. Y evidentemente no consideramos que se cumplieran los requisitos para pedir prisión, pero sí para pedir una medida cautelar de fianza económica, además de la retirada del pasaporte y la comparecencia cada 15 días. Esta medida que pedimos inmediatamente fue asumida y apoyada por la Fiscalía, con la única diferencia de que la Fiscalía dejó a criterio del magistrado instructor la cuantía de la fianza, y fue inmediatamente apoyada por la Abogacía del Estado, lo cual nos hizo ver que nuestra posición tenía fundamento. Es verdad que su señoría entendió finalmente que, puesto que le preguntó si había un compromiso de comparecer cuantas veces se le llamara, entendió que la medida económica en todo caso o era una fianza muy alta o no iba a ser un motivo, digamos, para evitar una posible fuga o una posible incomparecencia. Finalmente acordó su señoría que de momento no iba a acordar ninguna medida cautelar. Entonces, la declaración de Artur Mas, por lo que ha dicho de ese comité y sobre todo por lo de la Moleskine, corroborando todas esas reuniones, puede ser un antes y un después. Para nosotros es fundamental, ya digo, es la diferencia entre quien ha participado prácticamente en todas las reuniones, quien ha sido presidente de la Generalidad, quien está condenado por delito de desobediencia, quien tiene además una posición de influencia muy grande dentro de Cataluña, y por eso no es uno más de los 22 investigados en este momento. Bueno, que si sumamos el juzgado de instrucción 13, etcétera, podríamos llegar a bastantes más. Pero quiero decir que es una pieza clave, es una pieza clave en todo esto. Por tanto, creemos que ha sido una jornada que ha merecido la pena las 6 horas que hemos estado de interrogatorio. Bueno, una última cuestión antes de las preguntas de los analistas de la mesa. Artur Mas ha vuelto a decir hoy lo de que la declaración unilateral de independencia fue más simbólica que otra cosa. Señor Ortega, ¿qué cree que está pasando con los investigados, los imputados que están yendo a declarar ante el Tribunal Supremo, que digamos están desdiciendo, echando atrás sobre la relevancia, la importancia de lo que fue aquel golpe de Estado, porque todo el mundo dio por hecho que era político, tenía consecuencias jurídicas, políticas, y ahora todo el mundo dice que no, excepto la señora Boya de la CUP la semana pasada? Pero ¿a qué achaca este cambio de versión? Bueno, es lo que se achaca al legítimo derecho de defensa. Nosotros haríamos lo mismo, cualquiera de nosotros, si tuviéramos que defenderles a alguno de ellos. Es decir, hay que quitarle importancia, no ocurrió nada, esto al final era nada más que unos hechos simbólicos. Pero claro, cuando se le dice, oiga, si esto no tenía efectos jurídicos, ¿por qué lo suspendieron? Y entonces a esa pregunta contestó Artur Mas diciendo, bueno, porque por exigencias del gobierno, Puigdemont tuvo que dar una muestra de que realmente, como manifestaba que no tenía efectos jurídicos la declaración de independencia el 27 de octubre, pues la manera de dejar constancia de ello era decir que lo suspendía. Pero claro, hay una contradicción, es decir, si no tiene ningún efecto jurídico, si es
cualquier declaración de independencia no tiene efecto jurídico, porque evidentemente no está reconocida en tu legislación y, por tanto, un golpe de Estado no tiene efecto jurídico dentro de tu propia legislación, porque lo que estás haciendo, entre otras cosas, es pretender imponer una legislación nueva. Requeijo, venga, preguntas concretas a nuestro letrado. Sí, es verdad que ese ejercicio que ha hecho usted hoy, señor Ortega, es muy parecido a lo que hizo la Guardia Civil en su último informe, que es cogerse Enfocats y cogerse la agenda de Llobet y tirar de hemeroteca y empezar a acreditar con lo publicado en prensa todas las reuniones, todos los actos, todos los mítines, todas las declaraciones que vienen recogidas en esos documentos. Respecto al Comité A3 para negociar o para intentar dar una salida previo al 9 de noviembre, es una información que publica en su momento, que desvela, y por eso se trunca el Periódico de Cataluña. Así es. El Periódico de Cataluña sitúa a Pedro Arriola como el representante de Mariano Rajoy y sitúa a José Enrique Serrano como el representante socialista. Del Partido Socialista. Lo leo en una información de mi compañero José Alejandro Vara, que recuperaba hoy esos datos. Yo sí quería preguntarle, señor Ortega, ha dicho al principio de su intervención que una extradición sería algo más, no sé si ha dicho sencillo, más viable para lograr la detención y que se ponga a disposición de la justicia a la señorita Ana Gabriel. Quería preguntarle si puede desarrollar esa teoría para los que no somos muy expertos en materia de legislación internacional. Si he dicho sencillo, lo retiro, porque no hay nada sencillo en una extradición, sobre todo cuando ya está preparado, porque inmediatamente que se pida la extradición, la fugada Ana Gabriel va a pedir inmediatamente el asilo político. Y esto va a complicar más las cuestiones. Yo lo que me estaba refiriendo, a diferencia de la orden europea de detención y entrega, es que esta orden, el marco que la aprobó dentro de los países de la Unión Europea, establecía una serie de delitos tasados, a partir de los cuales ya el tener que acreditar si no estás en esos delitos expresamente tasados es más complicado, porque tienes que comparar las dos legislaciones. El tema con Suiza es que entraríamos en una orden internacional que podría evitar el efecto pernicioso que tenía la euroorden, que es que no se entregase Bélgica, por eso se retiró y nosotros no hemos reactivado esta euroorden, creo que en este mismo plató ya lo explicamos una vez, con lo que se llama el mejor derecho o la restricción de la imputabilidad. Es decir, que te entregan finalmente, después de todos los recursos que haya, te terminan entregando al fugado, pero te dicen, se lo entrego solo por unos determinados delitos. Y nosotros, eso es mejor derecho, porque se encontraría en una mejor posición penal precisamente que los mismos responsables de esos delitos, pero que se han puesto a disposición de la justicia en España. Veas el caso de Oriol Junqueras. Por tanto, entendemos que en principio habría menos problemas en la restricción de la imputabilidad con respecto a Suiza, pero fácil no va a ser, porque evidentemente si ha ido a Suiza es porque tiene allí letrados. Un añadido, letrados que se dedican expresamente o que se han dedicado expresamente a evitar la extradición de terroristas, lo cual dice bastante de quienes se han fugado. Por cajón. Pues, bueno, vamos a ver, dos cosas. La primera, oírle me deja un sabor amargo. O sea, estamos en la actual situación en que dos personas que tenemos probado, que estuvieron en todo tipo de reuniones, conspirando contra el Estado, conspirando contra la Constitución, conspirando contra el Estatuto de Autonomía, que son Marta Rovira, que es Artur Mas, que ha estado en todo, ha opinado en todo y ha formado parte de ese comité de ruptura. Una tiene una fiancita, donde por cierto le dejan el tiempo que haga falta para que la deposite, porque es la única fianza que yo conozco que no tiene plazo. Mire usted, la única, la de Marta Rovira, no sé por qué. No sé qué habrá ganado, está en el Supremo, para que sea distinta que el resto, siendo que es la que empuja a Puigdemont, la que no le deja retroceder, la que carga la pistola de Esquerra en el momento oportuno para que esto descarrile en la declaración unilateral de independencia. Acaba usted de contar que Artur Mas sale como si hubiera ido al fútbol. Sale del Supremo, oye, echa un brazo de mar, no hay fianza, no le retiran el pasaporte, no le constriñen. Es verdad que tiene una fianza depositada por el asunto aquel del Tribunal de Cuentas, pero eso a juez, ¿qué le importa? Entonces, vamos a ver, llevamos aquí 6 tíos que se nos han escapado. Este es el país del Quijote, ya lo sé, pero hay 6 que han huido de la ley. Sumando a Ana Gabriel, ¿no? Entonces, resulta que los 2 que tiene su señoría probados, como que están en el eje, en el pivote, en el meollo, tomando decisiones, la señora Rovira ordenándolas desde el partido a la Generalitat, el señor Artur Mas conniviendo completamente con ese proceso, cuando no
dirigiéndolo. Porque, claro, luego ha contado usted eso del año y medio de reuniones a las que manda al pobre este hombre, Rigol, que por no ser no es de Convergencia, es de los de Durán, ¿sabes? O sea, bueno, todo esto yo no entiendo al juez. Bueno, pero yo, si me permite, yo creo que es importante porque yo he visto muchas críticas de estas en cuanto a cómo es posible que estén en la calle. Yo creo que lo que no tenemos que olvidar es en qué momento procesal estamos. Nosotros estamos en una fase de investigación en la que, bueno, se intentan averiguar una serie de hechos. Por eso le hablaba de las fugas. Claro, en una fase de investigación donde la prisión provisional es una medida excepcional. Es una medida que está muy tasada, donde hay que probar, 1, riesgo de fuga, 2, destrucción de pruebas, 3, reiteración delictiva. Correcto, pero yo le hablo de fianza, no de prisión preventiva. Claro, pero las fianzas realmente, para que sean efectivas, tienen que ser importes muy altos. Yo estoy de acuerdo, nosotros la hemos pedido. De hecho, será poca o mucha, pero si hay una fianza, si ha tenido que pagar o la tendrá que pagar Marta Rovira una fianza, es gracias a la acusación popular de Vox, porque nadie más lo había pedido, aunque luego se sumó la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Lo que quiero decir con esto es que no es una cuestión automática, es decir, ante el instructor hay que acreditar muy bien, y no todos los casos son igual, aunque lo parezcan. No es lo mismo que sea diputado que no lo sea, no es lo mismo que tenga antecedentes penales que no los tenga, no es lo mismo que tenga una capacidad ante la fuerza, como es el caso de los Jordis, por las movilizaciones que hicieron. Quiero decir que ya nos gustaría a nosotros, por supuesto, que estuvieran todos en prisión porque han cometido delitos muy graves, pero tenemos que ser rigurosos y esta acusación popular no puede estar solicitando cuestiones que luego no se puedan probar y que sean complicadas. Hoy sí creo, sinceramente, que estábamos en lo cierto al menos haberle puesto una fianza, y lo creo porque, hombre, podríamos estar equivocados, pero para que fiscales de prestigio que estaban en la sala o la Abogacía del Estado, que conoce bien la ley, nos haya apoyado íntegramente, pues yo creo que estábamos en lo cierto. Su señoría ha entendido que hay otras razones y, bueno. Benjamín y Julio. Sí, vamos a ver, suponiendo que ese comité de negociación o comité A3, o como quiera llamarse, hubiera existido, una cosa es que haya existido y otra es el contenido de lo que allí se habló, porque obviamente a Artur Mas le interesa para su defensa decir no, que bueno, que allí había, que él estaba en realidad estaba en sintonía con el Estado, que para negociando un referéndum, y que por lo tanto él tampoco se saltó la ley, sino que seguía un camino en el que estaban todos de acuerdo. Yo creo que eso a él le interesa manifestarlo así, ¿no? En todo caso, y esta es mi pregunta, ¿piensan ustedes llamar como testigos a declarar a José Enrique Serrano, a Pedro Arriola, para que aclaren este extremo? Porque a mí me parece muy grave, sinceramente, si el Estado quería negociar un referéndum de autodeterminación con Cataluña, pues hombre, es gravísimo, ¿no? Entre otras cosas porque es que además ni siquiera el gobierno tiene facultad para autorizar un referéndum de este tipo. Pues aquí hay tres cuestiones. La primera, sobre el contenido de las reuniones, yo, salvo que se demuestre lo contrario, la única que conozco es la versión de Artur Mas. Segundo, Artur Mas no ha dicho en ningún momento que porque se estuviera negociando no se haya cometido un delito. Él ha reconocido que fue condenado, aunque lo haya recurrido, pero él ha reconocido en todo momento que al no haber un supuesto o no alcanzar un supuesto acuerdo sobre referéndum pactado, esto era un delito de desobediencia. Lo tenía claro antes, en el 9 de noviembre, y lo tiene claro ahora. Y en tercer lugar, sobre los testigos, pues no le digo entre la lista de testigos, que no testigos, en este caso testigos y investigados, que estamos valorando al hacer su ampliación, algunos los comunicaremos brevemente, pues evidentemente va surgiendo la investigación, y yo no digo que no sea interesante citarle para que aclare estas cuestiones. Tengo ciertas dudas de si el instructor lo aceptará, también lo digo, porque nos puede decir que esto hasta qué punto es vinculante, digamos, con el 1 de octubre. Puede decir, oiga, lo que ocurría el 9 de noviembre se juzgó el 9 de noviembre, ¿no? Quiere decir que esto es anterior al 9 de noviembre, ¿no? Tengo mis dudas de que lo aceptara, pero también le digo que para nosotros sería importantísimo, porque evidentemente si el gobierno de la nación y los dos partidos más importantes han estado negociando con algo que es innegociable, que es la posibilidad de someter a referéndum una parte, la secesión de una parte del territorio de España, es para que directamente se disolviese esos dos partidos por traidores a España. Sí, bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad. La última, habla Julio Llenar, y última ronda, van también para hablar también de la fugada Ana Gabriel, que la tenemos. Venga, hasta ahora. Bueno, venga, más preguntas. Al letrado, insisto, al abogado de la acusación popular que hoy ha estado presente en el interrogatorio de Artur Mas, preguntándole, vamos a saber más de lo que ha dicho. Venga, Julio, cuestiones. A mí no me preocupa tanto lo del tema del comité A3, dentro de lo que cabe, porque creo que los gobiernos en un momento dado, con las comunidades autónomas y con personas que te están dando pistas de que se van a saltar la ley, tienes que intentar negociar que esa ley no se la salten.
no me preocupa tanto. También Soraya Sáez de Santa María llama por teléfono a Oriol Junqueras para intentar que las cosas no fueran adelante y tal y cual, y al final pues no lo consiguió y la cosa se fue de madre. Lo que sí que me gustaría es aclararnos, sobre todo pues, para los que están en casa y tal, ¿cuál es la situación en la que se encuentran después de todas estas 47 preguntas que le han respondido y que marcan claramente que había una organización y había una hoja de ruta y se estaba cumpliendo y efectivamente había una programación de ese golpe de Estado? ¿En qué situación quedan todas estas personas con las declaraciones que han hecho previamente, que parecía que esto había sido una especie de generación espontánea? Bueno, desde que en febrero del año pasado interpusimos la primera querella en este asunto ante el Juzgado de Instrucción número 13, nosotros marcamos una línea que era la que creíamos que se deducía de la información que teníamos en ese momento, y se basa en dos cuestiones. Una, que no nos encontrábamos ante hechos aislados de distintas personas, sino ante una organización delictiva, que nos encontrábamos ante una organización con una hoja de ruta perfectamente trazada. En aquel momento desconocíamos la existencia de Enfocat y de la agenda de Llobet. Y por tanto, que nos encontrábamos ante una organización en la que cada uno asumía un determinado papel, donde no todos, es verdad, que tenían la misma importancia. Desconocíamos que había un comité estratégico, un comité ejecutivo, pero es que todo esto, a raíz de este año y pico de investigación, se ha ido corroborando. Nosotros lo que vemos es que según avanza la instrucción, el puzzle van encajando las piezas. Y además nos alegra que en las primeras querellas que interpuso después de la nuestra la Fiscalía y las primeras resoluciones tanto de la jueza Lamela en la Audiencia Nacional, que fue la primera en hablar de la hoja de ruta, en recoger ese concepto, nuestra sorpresa fue cuando la Sala de Apelaciones, que ha sido la confirmación, la Sala de Apelaciones en los primeros recursos del Tribunal Supremo, confirmó en sus primeras resoluciones en recursos que había planteado Oriol Junqueras y Font, confirma precisamente que hay un entramado, que hay una organización delictiva que tiene como fin el golpe de Estado. Y esto es fundamental de cara al enjuiciamiento que se haga en su día para poder acreditar precisamente ese delito de rebelión que tiene penas aparejadas de hasta 28 años. ¿Qué tiempos manejamos, Javier, para el fin de la instrucción, la apertura del juicio oral y la sentencia última? Pues ¿2018 todo? Si nos atenemos a lo que nos van diciendo los funcionarios, la propia secretaria, de cuál es la intencionalidad del instructor, es tener la instrucción cerrada en los próximos 4 meses y estar dentro del 2018 hablando ya del juicio. Nosotros lo creemos bastante complicado, a raíz de que cada vez que llega un informe de Guardia Civil se abren nuevas piezas de investigación. Pero bueno, en fin, por ejemplo, ahora hay una prueba que se acaba de acordar en el Juzgado de Instrucción 13 y que va a dar muchísimo juego, que es el levantamiento de todos los correos electrónicos de los investigados desde marzo del 2017 hasta octubre. Esto es una cantidad de información y además ellos, por la cantidad de recursos que han puesto, evidentemente se han puesto nerviosos porque saben que en todos esos correos electrónicos han alegado, bueno, vulneraciones de todos los derechos habidos y por haber, pero en esos correos electrónicos estamos convencidos que va a salir muchísima información. ¿Qué ocurre? Que cada vez que sale información abres más la vía de investigados, etcétera. Pero confío que a lo largo del 2018 al menos la instrucción esté terminada, no sé si el enjuiciamiento. Iván. Bueno, pues yo de la misma manera que he felicitado a la Sociedad Civil Catalana, quiero felicitar al equipo jurídico de Vox, a Javier, a Pedro Fernández, a Juan Cremades también desde Barcelona del 13, pero a la vez que los felicito, me causa un cierto estupor que tenga que ser un partido político, en este caso un partido que está a punto de conseguir representación parlamentaria, el que inicie estas investigaciones. Me causa estupor que el Estado no ponga todos sus recursos al servicio de esta causa. Me causa estupor que tenga que ser, en este caso, un equipo de abogados que lo hagan de manera altruista. Y me causa temor pensar qué hubiera pasado si no se hubiera iniciado aquí. Es decir, ¿cómo es posible que el Estado, y con todos sus instrumentos, no sea el que esté liderando esta causa? ¿Cómo es posible que todos esos partidos representados en el Parlamento de Cataluña, que han tenido acceso a mucha más información, o por lo menos que han sido testigos presenciales de cosas que han pasado ahí, no hayan sido capaces de iniciar estos procedimientos? ¿Cómo es posible que todos los recursos de Estado no se hayan puesto para frenar en su momento y después para encausar todas las acciones que han sucedido? ¿Y cómo es posible, por último, a mí una cosa me parece gravísima, Julio decía que no tan grave, que el asesor áulico de Rajoy y el jefe de gabinete de ZP, es decir, un gran representante del PP y uno grande del PSOE, de una enorme importancia, estén conspirando
con los separatistas catalanes para ver cómo organizan un referéndum ilegal. Es que a mí me deja atónito. No sabemos el contenido. Me deja atónito. No, habría tres cuestiones que nosotros nos hemos preguntado también con estupor. La primera, si se confirma, tal y como indica la investigación del Juzgado de Instrucción 13 sobre la financiación del golpe de Estado, que ha habido una desviación del FLA, es decir, de fondos públicos, ¿cómo ha llegado ese dinero allí sin control primero del Ministerio de Hacienda, después, una vez intervenida la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Hacienda, intervenida por el Ministerio de Hacienda? Esta es la primera cuestión, el dinero público que se ha podido destinar y que no ha habido control. La segunda, el papel de la Abogacía del Estado, extraordinariamente sorprendente. Es decir, la Abogacía del Estado aparece por primera vez en el Juzgado de Instrucción número 13 y aparece en la causa penal exactamente en febrero de este año, a principios de este año, es decir, cuando llevábamos más de un año ya de investigación. Y la tercera cuestión, que ya es casi más una valoración política, aunque tiene su consecuencia jurídica, es la nefasta aplicación que se ha hecho del artículo 155, porque evidentemente si se hubiera aplicado el artículo 155 en todas sus consecuencias, habría una importante, se habría, digamos, controlado muchísimo más esta situación. Por ejemplo, hay una cuestión que nos preocupa. El Juzgado de Instrucción 13 está pidiendo la información a la Consejería de Hacienda y la Consejería de Hacienda, a pesar de estar aplicado el 155, pues no estaba entregando toda la información que se le estaba pidiendo. Y el magistrado ya al tercer requerimiento ha tenido que ir directamente al Ministerio de Hacienda para decirle, oiga, son ustedes los que controlan esta consejería, entréguenos la información. En fin, bueno, ciertamente hay cosas sorprendentes en todo esto. Nos hemos pasado 5 minutos de la medianoche, disculpen el retraso, pero bueno, en cualquier caso, Javier Ortega, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí después de estas jornadas maratonianas. Mañana más en el Tribunal Supremo, así que gracias por el esfuerzo. Gracias. Por haber estado esta noche puntualmente en el Gato al Agua. Y no hay tiempo para más. Hablaremos en los próximos días. Sí que hemos desgranado someramente la importancia y la decisión de Ana Gabriel, que insisto, es un nuevo miembro de el separatismo catalán, sexto, como decía Orcajo, que ha decidido huir. Y veremos qué es lo que decide mañana el instructor. Javier Ortega nos ha dado las pinceladas de esa orden de extradición. Alejandro Requeijo, gracias por haber estado esta noche en el Gato. A vosotros, muchas gracias. Iván, a más ver, buenas noches. Julio, muchas gracias. Vosotros, como Xavier Orcajo, gracias, buenas noches. Benjamín, muy buenas noches. Un placer, como siempre. Y Javier, una vez más, gracias. Muy buenas noches. Suerte mañana y a todos ustedes, gracias por su confianza. Les dejamos ahora con el editorial de Julio Ariza, no se lo pierden, analizando todos los asuntos que nos ha dejado esta interesante jornada. Hasta mañana.